Bien, nos habíamos quedado la última vez en el ejemplo 5, ¿verdad? Hicimos la simulación con este juguete que funciona con las leyes de Newton, pues, ¿no? O mejor dicho, que trata de demostrar las leyes de Newton. Ya, después de ese seguía, o sigue el ejemplo 6, ya que es la continuación de un ejemplo que ya lo habíamos empezado antes. Ya, a ver, vamos a mostrar la pantalla ahorita. Ya, este ejemplo de aquí. Entonces, este ejemplo de acá dice que tienes que abrir el archivo can2.iam. Ya, entonces vamos a abrir el archivo can2. El archivo can2 es este de aquí. Ya, y entonces en el ejemplo anterior, donde habíamos empezado a ver este dibujo, lo que hicimos fue simplemente, bueno, definir las juntas, pues, ¿no? Las juntas aquí, aquí y aquí. Ya, ahora, el siguiente paso para este ejemplo es eh, hacer que se mueva con con un movimiento que nosotros querramos. ¿Ya? Entonces recuerden ¿cuál es la finalidad de este mecanismo? Este mecanismo lo que hace es abrir una válvula acá abajo. ¿Ya? Puede ser la válvula de no sé, de un motor de combustión interna, por ejemplo, ¿no? Esto baja y deja entrar aire. ¿Ya? Esto baja, deja entrar aire o deja salir, bueno, pero funciona como una válvula. ¿Ya? Pero nosotros necesitamos, bueno, nosotros no queremos que se abra así como que sea, pues, ¿no? Y en el tiempo, y en cualquier tiempo, pues, ¿no? Nosotros quisiéramos que esta válvula se abra justo en el momento preciso. Ahora, si te pones a pensar, sería medio dificultoso, ¿no? ¿No? Hacer todos los cálculos necesarios para que esta válvula no sé, se abra en el segundo 1 y en el segundo 2 termine cerrada. ¿No? Eso va a estar, bueno, habría que hacer varios cálculos, ¿no? Tendrías que aplicar un movimiento rectilíneo uniforme variado. Además, tendrías que manejar todas las fuerzas que se transmiten acá, porque esto de aquí no lo voy a mover desde aquí, sino se va a mover desde la rueda de acá abajo. Yo tengo que levantar la rueda, ¿no? O levantar este vástago que está aquí para que este balancín gire y a su vez haga que se abra la válvula, pero tiene que abrirse precisamente en el segundo 1, digamos, ¿no? Desde el segundo 1 debe empezar a levantarse, ¿no? Y de ahí tiene que ir a una cierta velocidad y luego debe detenerse en tal segundo, en un segundo X, y después pasa un tiempo con esa misma posición y después empieza a bajar hasta que finalmente regresa a su posición inicial. Ya, hacer eso a mano, bueno, se puede hacer a mano, pero sería bastante dificultoso, ¿no? ¿No? Y lo que es más todavía, o sea, todo este movimiento tendría una cantidad de fuerza, ¿no? Algunas magnitudes de fuerza que tendrían que aplicarse al sistema para que el vástago de la válvula, o sea, el elemento verde, se mueva de la manera que tú quieras. Y esa fuerza tendría que variar en el tiempo, porque recuerda, ¿no? A un inicio el vástago verde no se está moviendo, o sea, tiene velocidad cero. La única forma que yo tengo para que se empiece a mover es acelerándolo. Y para aplicarle aceleración necesito fuerza. O sea, necesariamente tengo que aplicar fuerza. Entonces yo le aplico fuerza, pero esa fuerza no va a estar siempre, porque yo necesito acelerarlo hasta que llegue a su velocidad final, ¿no? Su velocidad de crucero, vamos a llamarle. Y ahí en ese momento yo debería dejar de aplicar fuerza para que tenga velocidad constante, ¿no? Una vez que tenga velocidad constante, me empiezo a frenar. Entonces la fuerza no va a ser única, no va a ser constante la fuerza, sino que la fuerza va a variar en el tiempo. Ahora, a nosotros nos interesa saber cuánto sería ese máximo de fuerza, porque si yo quisiera poner un actuador, pues justamente necesitaría ese dato, ¿no? Yo tendría que seleccionarlo en base a lo máximo de fuerza que se va a requerir, y quizá le doy un poco más por si acaso, pues, ¿no?
¿ya? Pero necesito ese dato, ¿ya? Si lo quisiera hacer a mano, tendría que, pues, ponerme a... Tendría que primero, para hacerlo, para que me salga en el tiempo, tendría que establecer las fórmulas físicas, ¿no? Y de repente darle forma para que quede la fuerza en el tiempo, ¿no? Hacer una gráfica que de repente podría hacerlo en MATLAB, y de esa manera podría tener la fuerza en el tiempo, para un movimiento en particular. Ya, que se puede hacer, ¿no? Pero es un proceso largo, pues, ¿no? Más fácil es hacerlo con Inventor. A Inventor solamente le dices, ¿sabes qué? Quiero que esta válvula se mueva así en estos instantes de tiempo, y el Inventor va a hacer todo lo necesario para que eso ocurra, ¿no? Siempre y cuando sea posible. ¿Ya? Entonces, esa característica que tiene Inventor para darle movimiento, ya después nosotros podemos consultar, ¿no? Cuánto es las reacciones, cuántas son las reacciones, cómo varía la velocidad en el tiempo, cómo varía la fuerza en el tiempo. Eso lo podemos hallar con el output grapher, si ustedes recuerdan, ¿no? En environments, ¿no? Bueno, perdón, en environments dentro de simulación dinámica. Y aquí el output grapher puedo ver las reacciones solamente en las juntas, que es justamente lo que yo necesito, ¿no? Ahí puedo ver cuánto es el pico de fuerza, o sea, fácil y más o menos rápido. Esos son, y ese es el dato que ustedes necesitan para finalmente seleccionar los motores que tienen en su máquina, ¿no? Cuando seleccionan los motores, con las reacciones seleccionan los rodamientos y bueno, básicamente es eso. Después, si necesitas fuerza, de repente también para los pistones, ¿no? Cualquier cosa que necesitas aplicar, o sea, cuánta magnitud necesitas aplicar de fuerzas, de velocidades, de aceleraciones, esta herramienta te va a ayudar para eso, ¿no? Entonces nosotros vamos a imponer movimiento, por eso se llama aquí movimiento impuesto. Entonces vamos a aprender ahorita cómo se genera el movimiento impuesto, que va a ser de bastante utilidad para poder hallar y poder luego seleccionar los motores o la fuerza de los motores necesaria para que esto se mueva. Ya, recuerda, ¿no? Un error común en proyecto mecatrónico es que los alumnos solo hallan la fuerza para que permanezca estático. ¿Ya? Pero eso no es suficiente, pues, ¿no? La fuerza para que permanezca estático es la fuerza justa necesaria para que, digamos, que empiece a moverse, pero con una aceleración minúscula, ¿no? Es como si tú quisieras arrastrar tu celular, pero solamente aplicas la fuerza justa y necesaria para que recién empiece a moverse y solamente esa fuerza le vas a aplicar. Entonces el celular se arrastraría lentísimo por la mesa. Y eso, que ahí le estás aplicando más fuerza del equilibrio. Y eso no queremos, pues, ¿no? Nosotros queremos que se mueva más o menos rápido, con una cierta velocidad, ¿no? Ya, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, primero aquí se va a definir lo que es la gravedad. ¿Ya? Acá vamos a definir primero la gravedad. La gravedad acá está desactivada. ¿Ya? Para definir la gravedad simplemente le vamos a dar doble clic ahí a la manzana. ¿Ya? Y acá podemos elegir una arista. Tiene que ser una arista de un objeto que no se mueva, pues, ¿no? Porque si se mueve, entonces la gravedad estaría cambiando, pues, con el objeto, pues, ¿no? Eso sería algo antinatural, ¿verdad? Tendría que escoger una arista de un objeto inmóvil. Entonces, en este caso puedo escoger esta arista para decirle que la gravedad es paralela a esa arista. Y bueno, como acá la gravedad se está moviendo, se está, o el invento lo está entendiendo que la gravedad va hacia arriba, bueno, tengo que voltearlo porque eso no es normal, pues, ¿no? Ya, ahí está la gravedad hacia abajo, y ahí le puedo dar clic a OK. Ya, ahorita si ejecuto la simulación, bueno, debería caerse, pues, ¿no? Ya, hace ese movimiento de ahí. ¿Ese movimiento ustedes creen que es correcto o no? Vamos a simular más tiempo, ya vamos a ponerle 5 segundos, por decirlo. ¿Creen ustedes que ese movimiento es correcto? ¿Ustedes qué creen? Ya, tienen que tener el invento al costado para seguir con los ejemplos, ¿no? ¿Por qué se mueve el balancín de esa forma? Bueno, ahí tendría que analizar, pues, ¿no? Pues una razón puede ser que no tenga fricción en el eje. Entonces va a oscilar infinitamente, pues nunca se va a detener, ¿no? Cosas que no suceden en la vida real, pero matemáticamente se puede explicar, ¿no? O sea, si no hay fricción, el balancín simplemente va a oscilar, pues, ¿no? Ahora, ¿por qué
ya, eso es, bueno, eso se puede entender, ¿no? Pero ¿por qué el eje va y regresa? Porque el eje está unido, recuerden, porque le hemos puesto una junta con el balancín. Entonces, si el balancín regresa, el eje también, o el vástago también regresa. Entonces, eso no es normal, pues, ¿no? Ahora, eso no es normal siempre y cuando se despeguen, pues, ¿no? Pero mientras se mantengan pegados, yo podría considerarse que está dentro de lo normal. Por eso digo, ¿no? Analicen bien cómo están declarando las juntas y hasta dónde se podría considerar normal, pues, ¿no? Porque si va a aparecer un movimiento que es anormal, que no aparecería en la vida real, entonces o arreglan o acotan la forma en que va a operar la máquina para que solamente se mueva dentro de la simulación normal, o si no, piensan una solución para que la máquina tenga el movimiento que ustedes desean, o arreglan las juntas para que se ajuste más a lo que es la realidad, pues, ¿no? Ya, ahora, ¿qué dice? Y ahora vamos a cambiar. Nosotros queremos que la posición de la válvula baje, ¿no? Se mantenga un tiempo abajo y después suba. Porque yo necesito que mi máquina funcione de esa manera porque, no sé, quiero que, no sé, que entre el aire al cilindro, por ejemplo, en un momento preciso. No puede ser en cualquier momento, ¿no? Tiene que entrar justo en el momento en que el pistón está bajando para que chupe el aire, ¿no? Estoy hablando de un motor de combustión interna. Y después tiene que cerrarse, ¿no? Cuando el pistón está subiendo, tiene que cerrarse para que se comprima el aire, ¿no? Se comprime el aire, meto combustible, inyecto combustible y ahí tiene que explotar. Y en el momento que explota la mezcla de aire y combustible, las válvulas tienen que estar cerradas porque si no se va a salir todo el gas por las válvulas, pues, ¿no? ¿No? Entonces tiene lógica que yo tenga que abrir la válvula en el momento preciso, ¿no? ¿Ya? Entonces no es simplemente hacer que se mueva, ¿no? Tiene que moverse en el momento preciso. Ahora, felizmente Inventor nos puede ayudar con esto. Entonces, ¿qué dice? Vamos a darle clic derecho aquí, propiedades, al cylindrical 3, porque es el que yo quiero que se mueva en una dirección en particular. Como yo quiero que baje, sería el grado de libertad que es de traslación, ¿no? O sea, sería el DOF2, por eso dicen la T de traslación. Ya, lo primero que vamos a hacer es que ahorita la posición no está cuadrada, entonces vamos a darle clic aquí, vamos a darle clic derecho al cuadro de texto y le vamos a poner set offset. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Ahorita, o sea, en los marcos de referencia, ¿no? Está por debajo del origen. ¿Ya? Pero si yo quiero definir el lugar donde está ahorita mismo como el nuevo origen, le tendría que dar clic derecho y le pongo set offset y ese sería mi nuevo cero. ¿Ya? Entonces, con eso defino mi nuevo cero y luego dice que hay que seguir la secuencia mostrada, ¿no? Aquí están las flechas, ¿no? Bueno, esta es la gravedad, ¿no? La secuencia mostrada es que tú le tienes que dar clic, a ver, ¿desde dónde empieza? Bueno, acá está set offset, después vas por acá a este botón es este de aquí. Si tú lees acá, pones el mouse por encima, dice editar movimiento impuesto. Ese es el que les va a ayudar a ustedes luego para poder determinar cuánto es la fuerza que necesitan para sus motores, o cuánto es el torque que necesitan para sus motores, o la fuerza para sus pistones, o las reacciones para los rodamientos, ¿no? O los torques para los engranajes. Todas esas incógnitas que uno se pregunta, que salen del diagrama de cuerpo libre, pero en una máquina puede ser difícil determinarlo de forma manual, todas estas te las va a responder Inventor gracias a esta herramienta. Ya, entonces vamos a darle clic aquí. Bueno, ojo, no siempre yo lo aplico en todas las juntas, pues, ¿no? Solamente lo voy a aplicar en el lugar donde yo quiero que se muevan de esa forma en particular, ¿no? Ya, entonces vamos a darle clic aquí a editar movimiento impuesto y vamos a habilitar movimiento impuesto dándole clic aquí. Y tú puedes imponer movimiento dándole una posición o una velocidad o una aceleración. ¿Ya? Cualquiera de estas tres puedes imponer. O sea, yo no puedo imponer fuerza, pero sí puedo imponer aceleración, velocidad y posición. ¿Por qué no puedo imponer fuerza? Porque si tú te pones a pensar un poco, la fuerza digamos que es como un medio, ¿no? Un medio para lograr algo. La fuerza no es el fin, ¿no? Porque al final de cuentas esto es una máquina, ¿no? La máquina se mueve. Yo necesito que se mueva de una forma en particular, ¿no? Las fuerzas simplemente son un fin para lograr algo, no, un medio, perdón, para lograr algo, ¿no? El fin es que se mueva de la forma que yo quiero que se mueva, ¿no? O sea, un cambio de posición o un cambio de velocidad o un cambio de aceleración. La fuerza es simplemente un medio para lograrlo. Ya, entonces, en este caso, a mí no me interesa saber, pues, bueno, lograr una fuerza en particular en la válvula, ¿no? A mí lo que me interesa es que la válvula se mueva de una forma en particular. Entonces, lo que yo voy a hacer es imponer una posición.
Y ya después Inventor va a calcular el medio necesario, o sea, la fuerza necesaria para que eso ocurra. ¿Ya? Entonces aquí en la posición, le doy clic acá en la posición y luego acá a la derecha tengo que editar cómo va a variar la posición en el tiempo. Entonces si le das clic aquí, va a aparecer esta ventana. Y en esta ventana tú vas a tener que hacer un gráfico de cómo sería o cómo va a variar la posición en el tiempo. Acuérdate que es una simulación que varía en el tiempo, pues, ¿no? No puede ser una posición única. ¿Ya? O si quieres dar una posición única, pues la función sería una constante, nada más, ¿no? Pero en este caso no queremos que sea constante, ¿no? Sino quiero que empiece con la válvula cerrada, después, en un segundo en particular, quiero que se abra la válvula, se mantenga ahí, ¿no? Y luego se cierre, ¿no? O sea, lo que aparece aquí en la siguiente diapositiva, ¿no? Está cerrada, luego se abre, se mantiene en esa posición, luego empieza a cerrarse otra vez y se mantiene cerrada otra vez. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esta gráfica. ¿Ya? Este es cómo varía la posición en el tiempo según lo que yo deseo. ¿Ya? Yo deseo que se mueva de esta manera. ¿Ya? Yo deseo que se mueva de esta manera, así que voy a hacer esta gráfica aquí. Para poder hacer esta gráfica, fíjate que acá tiene varios puntos y acá hay solamente dos. Si quieres agregarle puntos a la gráfica, simplemente le das doble clic y se va a agregar puntos. O sea, necesito agregar este y este. 4. Ahí no se preocupen de dónde aparecen los puntos, después le vamos a poner las coordenadas. Ahí tengo 4 puntos. Esto también, si deseas, se puede mover con el mouse, pero lo vamos a hacer, vamos a poner los datos correctos, ¿no? Los datos exactos. Bueno, aproximadamente lo que dice aquí. ¿Ya? ¿Cómo se hace para poner las coordenadas? Bueno, es fácil, solamente le das clic a cada segmento, por ejemplo, este segmento de aquí, y acá abajo vas a ver que dice punto inicial y punto final. O sea, esta es la coordenada del punto de la izquierda y esta es la coordenada del punto de la derecha dentro del segmento. El segmento está ahorita resaltado de amarillo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la gráfica del costado? La gráfica del costado dice que ese punto, el de la izquierda, para ese segmento que está de amarillo acá a la derecha, ese segmento está, sus coordenadas serían, bueno, el tiempo, no sé, a ver, ¿cuánto sería el tiempo acá? 0.45 parece el tiempo, parece. Entonces acá le pongo, acuérdate que la coordenada X es el tiempo, 0.45, y la magnitud sería 0, pues, ¿no? Posición 0, 0 milímetros, ahí está. Y el punto final, que es este de aquí, aquí según esto debería estar dando 2 milímetros en el tiempo, vamos a ponerle 0.55, a ver. En el tiempo 0.55, ahí está dando 2 milímetros. Luego paso al siguiente segmento. El siguiente segmento es este valle de aquí, o esta posición horizontal. Aquí no tendría sentido editar el punto final porque el punto final de este segmento es el punto final del segmento anterior, ¿verdad? Así que el punto inicial lo dejamos igual. Lo que tengo que editar es el punto final de este segmento. El punto final de este segmento es este de aquí, que sigue teniendo 2 milímetros, ¿ya? Pero este está ubicado en una coordenada que le vamos a poner... Mmm, ¿qué le podemos poner? Creo que este es 0.55, ¿no? O sea, el anterior, ya vamos a ponerle cualquier valor, vamos a ponerle 0.6, ¿no? Ya, 0.6. Luego el siguiente segmento es la bajada. La bajada empieza desde este punto inicial, que ya le hemos dado las coordenadas, hasta este punto final. Este punto final vamos a poner que, no sé, que está en 0.65 y sería posición 0 milímetros. Y finalmente el último segmento ya tiene esta posición inicial, que es la posición final del segmento anterior, y su posición final es en el segundo 1, que es de 0, ya, segundo 1, que es de 0. Y ahí está, más o menos. Ya, bueno, no me ha salido tan simétrico acá, pero esa es la idea. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que definir, bueno, cómo quieren ustedes que se mueva, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes una máquina donde un pistón tiene que ejercer una acción en un momento determinado, entonces tienes que dibujar cómo es esa posición en el tiempo. ¿Ya? Y bueno, todo tu mecanismo se va a mover, ¿no? Y el invento va a calcular todo lo necesario para que ese pistón o ese vástago se mueva de la forma que tú deseas. ¿Ya? Ahora, estas son rectas y aquí podemos ver que, bueno, que los cambios en la posición van a ser bien abruptos, ¿no? O sea, esto viene acá, está en 0 milímetros y de frente, ¡pum!, empieza una pendiente pronunciada, ¿no? Hasta llegar arriba y arriba se detiene de golpe. ¿Eso qué va a generar? ¿No? Si se detiene de golpe va a generar, pues, que en el momento que Inventor calcule las fuerzas, ¿no? Va a generar que aquí, justo en la parte de arriba,
le aplique una gran fuerza para desacelerarlo, ¿no? Tan rápida, tan fuerte, que pues frena de golpe, ¿no? Entonces imagínate que estás en la bicicleta, ¿no? Y tú estás manejando, ¿no? Necesitas detenerte de forma inmediata, ¿no? Entonces aprietas los frenos hasta el fondo y eso va a generar un montón de fuerza, ¿no? Va a generar tanta fuerza que probablemente pues, la bicicleta se detenga y tú probablemente salgas volando de la bicicleta porque todavía tienes bastante inercia. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa más gasto, pues. Si yo quiero que las cosas se detengan de golpe o avancen de golpe, eso es más esfuerzo. ¿Ya? Piensa en ti mismo, ¿no? Tú eres una máquina, ¿no? ¿No? O trabajas como una máquina, ¿no? Si a ti te parece más esforzado o no arrancar de cero hasta una velocidad particular y después frenar en seco, entonces a la máquina también le va a parecer lo mismo, ¿no? Va a resultarle más esforzado hacer ese tipo de movimiento. ¿Ya? Entonces ponte los mismos zapatos que la máquina porque tú eres una máquina, bueno, tú tienes pues, parte mecánica, pues, ¿no? O biomecánica, podemos decirlo, ¿no? El esfuerzo que tú necesitas aplicar a tus músculos para que pues, tus mecanismos biomecánicos, ¿no? Se puedan mover, ¿no? Es más o menos la exigencia que va a tener la máquina para poder moverse. Entonces, si yo quiero pues, acelerar y detenerme con más comodidad quiere decir menos esfuerzo para ti, yo lo hago con una transición más suave, pues, ¿no? O sea, si yo me quiero detener, ¿qué hago? Pues voy frenando, pues, despacio, ¿no? Para no sentir también el golpe en las piernas, en las rodillas, pues, ¿no? Porque si yo me quiero detener también de golpe, voy a esforzar más mis rodillas. Si lo trasladas al contexto de la máquina también va a sufrir en todas sus partes. ¿Eso qué significa? Que la máquina tendría que invertirse más en elementos más fuertes y resultaría más cara. ¿Ya? Entonces, cada vez que quieras saber si una máquina va a sufrir o no, ponte en los zapatos de la máquina, ¿no? Ponte a pensar, ¿no? Si yo le hago esto mismo a mi cuerpo, ¿me resulta más incómodo o más cómodo? ¿No? Normalmente lo más cómodo va a ser también lo más cómodo para la máquina y lo que requiere menos esfuerzo, ¿no? ¿Ya? Entonces, este movimiento aquí no es muy cómodo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es suavizarlo un poco, ¿no? Entonces, una forma de suavizar esto es... Una forma de suavizar esto es, en lugar de que esto pues, sea una línea recta y un cambio bruto, acá le puedo cambiar y le puedo poner una rampa cúbica para que sea de forma curvada. ¿Ya? Entonces, en este segmento, en esta subida. Entonces, le doy clic acá a la derecha para que reemplace lo que ahorita está actualmente, ¿no? Le doy clic aquí y vean ustedes cómo cambia una línea curvada. Ya aquí ya no hay una esquina, sino que hay una disminución de la velocidad paulatinamente hasta que finalmente llega a la velocidad final, ¿no? Ya, entonces lo mismo hago en el otro lado, ¿no? Acá le voy a poner rampa cúbica, le doy clic a esta flecha, y bueno, como este de aquí le he dado menos tiempo, pues no se ve tanto, ¿no? Pues si yo a este segmento le pongo un poquito más de tiempo, a ver, y acá le he puesto 0.05 segundos que voy a bajar. Ya, vamos a ponerle 0.7, a ver, ¿ya? Para que se note más y darle más tiempo para que logre esa transición. ¿Ya? Entonces ahí está. Esa sería la curva, la posición que nosotros queremos para la válvula. ¿Ya? Entonces vamos a darle clic OK. ¿Ya? Y acá OK también. Acá aparece la gráfica que hemos creado. Vamos a imponer movimiento. Y acá vamos a simular, bueno, 5 segundos. Y esta caja de texto que está aquí quiere decir cuántos frames vas a simular. ¿Ya? Si pones más frames, pues más. Uno que se hace la simulación más lenta. Y otro que tienes más resolución, pues. Ya, entonces vamos a darle clic a play, a ver, vamos a ver qué tal se mueve. ¿Ya? ¿Lo vieron? Bueno, como todo esto duró menos de un segundo, sería mejor poner un segundo aquí. Vamos a ponerle un segundo. Ojo, hay que retornar la simulación aquí. Vamos a ponerle desde el comienzo. Vamos a hacer que simule un segundo. Ya, acá tengo que... vamos a darle clic acá, abrir, editar. Vamos a ponerle 1, ya, ahora sí. Acá sale por defecto 100 frames. Vamos a ponerle más frames para verlo con más detalle. 200 vamos a ponerle. Y vamos a darle clic a play. Entonces, ven, en el segundo que yo le di, que era 0.5, más o menos al medio segundo. Vamos a dar aquí para que vaya el loop. Más o menos el medio segundo, ven ustedes cómo baja. ¿Ya?
Se mantiene abajo, sí, se mantiene un tiempo, pero el tiempo es corto, ¿no? Porque acá, si ustedes ven, pues el tiempo es bien pequeño, ¿no? 0,1 segundo más o menos. Y después sube. Entonces ahí yo estoy imponiendo un movimiento deseado. El inventor luego va a calcular cuánto sería la fuerza necesaria para que esto ocurra, ¿no? Eso es, bueno, una de las cosas más útiles de Inventor para poder hacer diseño mecánico. No, ya está. Eso se llama movimiento impuesto. ¿Ya? Acá le podemos dar clic a Stop. ¿Ya? Y más adelante, ahorita no, pero más adelante este ejemplo lo vamos a ver otra vez, porque ahorita lo que yo necesito es levantar esta rueda, pues, ¿no? O sea, fíjense, yo necesito levantar esta rueda, ¿no? En el momento preciso, y ya Inventor me ha calculado todo, ¿no? En qué momento tiene que levantarse la rueda para que esta válvula baje. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer una leva, ¿no? La leva es como como un disco, pero en forma como si fuese una pera, ¿no? Entonces, de tal manera que cuando llega, pues, a la zona que tiene más radio, va a hacer que esta rueda se levante. Ya, pero yo tengo que diseñarlo de tal forma que se levante en el momento preciso. Hay formas de diseñar levas de forma manual, ¿no? Pero realmente no sería necesario para nosotros porque gracias a Inventor lo podemos realizar de forma más fácil, ¿no? Ya, eso de cómo vamos a dibujar la leva o cómo vamos a utilizar Inventor para que nos ayude a dibujar la leva, lo vamos a ver después, dentro de un rato. Ya, entonces vamos a darle clic aquí a Stop para detener esta simulación. Con esto se acaba este ejemplo de aquí. Y vamos a pasar al siguiente ejemplo, el ejemplo 7. Al final todo lo que es simulación dinámica son 9 ejemplos y lo del resto que están aquí son problemas propuestos. Algunos de estos los podemos ver. ¿Ya? No vamos a ver todo porque no alcanza el tiempo, además también hay que tener tiempo para asesorar. ¿Ya? Después de los 9 ejemplos que están aquí, vamos a hacer una clase de elemento de máquinas. Ya, probablemente sea la próxima semana. Y Y al menos ya, ahí con eso ya tendrían todo lo que es simulación dinámica y elemento de máquinas. Probablemente también la próxima semana veamos análisis de esfuerzos. Y con eso sería básicamente, casi prácticamente todo lo que necesitas para diseñar. Solamente quedaría pendiente el tema de análisis de vibraciones, ¿no? Simulación modal, que es algo que viene para el examen final. ¿No? Dependiendo cómo va avanzando, puede ser que cambiemos esa clase por asesoría. ¿Ya? La simulación modal es importante, pero generalmente no ocurre, o sea, la simulación modal es realmente para ver si existe o no resonancia. Pero generalmente eso no ocurre, bueno, al menos en las máquinas que ustedes están haciendo, ¿no? Si podría ocurrir, pues, en máquinas donde la frecuencia, ¿no?, de excitación del sistema, pues, sea grande, ¿no? O sea, siempre es bueno chequearlo, pero realmente no suele pasar. ¿Ya? Pero lo que sí es recontra importante es el análisis de esfuerzo y simulación dinámica para poder hacer un correcto diseño de las partes, ¿no? ¿Ya? Luego viene el ejemplo 7. El ejemplo 7, ¿qué cosa es? El ejemplo 7 es, bueno, esta rueda de aquí. ¿Ya? A esto, para poder seguir con este ejemplo, vamos a abrir el archivo Whitworth Quick Return to. ¿Ya? Vamos a abrir ese archivo. Acá, ojo, hay que darle clic aquí para regresar al modo construcción. ¿Ya? Entonces vamos a abrir ese archivo, ¿no? Es el segundo archivo, Whitworth Quick Return to. ¿Ya? Que es este de aquí, que antes ya lo habíamos visto, ¿no? Si ustedes recuerdan, nosotros le dimos la junta necesaria para que este pin se mueva a lo largo de esta ranura, ¿no? Ahorita yo giro y se mueve, ¿no? Pero ahí vemos que lo atraviesa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había quedado ese problema? Ya. Entonces vamos a seguir con este ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice primero acá? Ah, bueno, primero hay que entrar a simulación dinámica, Environments Dynamic Simulation. ¿Ya? Acá ya está todo configurado según lo que hemos hecho la última vez. ¿Ya? Entonces le vamos a dar clic aquí. Primero le vamos a dar doble clic a Prismatic. Prismatic 2 es este de aquí. ¿Qué tipo de junta es esa? A ver, analicen, ¿no? Si yo paso el mouse por encima de Prismatic 2, ¿qué movimiento sería ese? Viendo ahí los marcos de referencia que me está mostrando Inventor. ¿Qué movimiento sería ese, el Prismatic 2?
Una forma de saber cómo está, bueno, cómo se ha configurado ese Prismatic 2 es viendo cuáles son los objetos que, bueno, que están unidos aquí, ¿no? Acá dice que es la guía, el rail, que es este de aquí, ¿no? Con el slider block, que creo que es este. O bueno, o es al revés, ¿no? Si le damos clic acá, bueno, entonces son las restricciones. El Prismatic 2 sería este. ¿El Prismatic cómo eras? Si no recuerdas cómo era el Prismatic, puedes darle clic acá a editar. Y ahí te sale el Prismatic, que es como un pestillo, pero no es un pestillo redondo, sino es un pestillo cuadrado. O sea, tiene un grado de libertad menos. Y realmente tiene ese movimiento, Prismatic 2, ¿no? Si le doy clic acá a Prismatic 2, sería de este de aquí, ¿con quién? El guide rail es, bueno, es este de acá. Ojo, cuando tú pones el mouse, a veces salen los marcos de referencia de los otros, ¿eh? Sería mejor que muevas el mouse afuera para que no salgan y no haya confusión. Acá dice el guide rail 1, que es este, que está resaltado, y el slider block. O sea, realmente son estos dos. Entonces, ese es el Prismatic 2. Y realmente sí, pues, ¿no? Es como un pestillo cuadrado. Ahora, ¿por qué los marcos de referencia salen aquí? Bueno, así lo han configurado, pues, ¿no? Por eso salen ahí. Ya, ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Acá le vamos a dar una condición inicial. Entonces, acá dice que le demos doble clic. Vamos a ir a traslación, porque es el único grado de libertad que tiene. Y acá le vamos a cambiar la posición inicial a menos 6.66. Ya, le vamos a dar clic a OK. ¿Ya? Entonces, ¿por qué menos 6.66? Porque esa es la posición más alejada que puede estar este bloque, ¿no? O sea, si yo lo jalo hacia la derecha, al final va a quedar completamente estirado el mecanismo. ¿Ya? Después, ¿qué vamos a hacer? Luego dice que hacer doble clic en Revolution 3. Revolution 3 es la junta del engranaje de verde con su eje, ¿no? Motor Gear 1, que es eso que está resaltado, con Driving Gear 1. No, creo que su eje o si no es el otro, no, es el otro, es el otro, es el otro engranaje. No, de hecho, Motor Gear es esto de acá atrás, o sea, el motor. Y Driving Gear son estos dos engranajes. Cada uno de esos es un Driving Gear. En este caso es el Driving Gear 1. ¿No? Acá está en Revolution 3, es el Driving Gear este de aquí. ¿Ya? El otro Driving Gear se utiliza en otra cosa. ¿Ya? Entonces realmente es el motor o el eje del motor con este engranaje. Entonces ahí dice que tomemos eso, Revolution 3, le vamos a dar doble clic. Es una junta que solamente permite rotación, así que solo tiene un grado de libertad. Acá dice que hay que ponerle movimiento impuesto. Vamos a poner movimiento impuesto, vamos a habilitar el movimiento impuesto. Y esta vez vamos a imponer una velocidad, ya no una posición, sino una velocidad. Tendría que ser una velocidad angular, pues, porque es un movimiento de rotación. Entonces, aquí tengo la velocidad y yo le puedo poner la velocidad angular. En este caso dice que le pongo una velocidad angular de menos 720. Vamos a ponerle menos 720 gramos por segundo. Acá, por si acaso, si tú deseas, también puedes ponerle cómo varía la velocidad en el tiempo. Ya, si quieres, puedes ponerla así. Si no, así como está, eso sería como si fuese una velocidad constante. Pero si quieres hacer una gráfica de cómo varía la velocidad en el tiempo, podrías darle clic aquí y bueno, tú lo tendrías que graficar así como hemos hecho en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Que le vamos a dar una velocidad al piñón de menos 720 grados por segundo, una velocidad impuesta. ¿Ya? Entonces vamos a darle clic a OK. Entonces, ¿con qué fin vamos a hacer esto? ¿No? Le vamos a decir Invento, yo necesito que ese engranaje se mueva a 720 grados por segundo y Invento va a hacer todos los cálculos necesarios para que eso ocurra, incluido el torque necesario para que eso ocurra. ¿No? Por eso dice acá que con esto puedo hallar el torque necesario para mantener esa velocidad, para mantenerla. Ahora, uno de repente podría pensar, ¿no? O se le podría ocurrir, ¿no? En este momento podría pensar, bueno, pero el torque no sería constante. ¿Ustedes qué creen? ¿Sería constante el torque que hay que aplicar a este engranaje para que tenga velocidad constante? Viendo ahí todo el mecanismo, si yo quiero que el engranaje que está pintado de verde vaya siempre a la misma velocidad constante, ¿el torque que tiene que aplicar el motor sería siempre el mismo o va a variar?
A ver, comentarios, pensamiento físico, ¿no? O sea, que hay que saber física para poder analizar, ¿no? O sea, el invento no te hace todo. Su compañero dice que el torque debería ser constante. Ya, a ver, otra opinión. A ver, señores, apliquen los principios físicos que ustedes conocen, ¿ah? Yo necesito velocidad constante. Y si bien el motor tiene que aplicar un torque, se supone que algo se le va a oponer a ese torque, ¿no? Porque para que sea velocidad constante, la sumatoria de torques tiene que dar cero. El torque del motor, pues sí, puede ser un torque que obviamente va a ser un torque que no es cero, pero las fuerzas que se generan en el engranaje, o sea, el engranaje grande sobre el engranaje pequeño, van a generar un torque que supuestamente se anularía con el torque del motor, ¿no? De tal manera que la sumatoria de torque sea cero y la velocidad sea constante. ¿Ya? Si ese es tu pensamiento para decir que el torque es constante, entonces, bueno, sí está fundamentado pues en ciertos principios físicos, ¿no? Pero ahora piensa un poco más y ponte a pensar, ¿realmente yo necesito aplicar siempre la misma fuerza para este tipo de mecanismo? O sea, imagínate, haz el consejo que les acabo de decir, ¿no? Imagínate que en vez del motor está tu brazo ahí y tú quieres girar el piñón, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a girar el piñón, va a girar esta rueda de aquí, pero esto de acá se va a deslizar a lo largo de la rueda. Entonces, ¿tú crees que siempre vas a aplicar la misma fuerza para hacerlo girar? ¿O tú crees que te podría afectar de alguna manera este mecanismo de aquí? Este mecanismo en algún momento te podría generar más torque o podría aumentar el momento de inercia del engranaje grande, ¿no? Y por lo tanto necesitarías aplicar más torque, ¿no? A ver, pónganse a pensar, ¿ustedes creen que siempre tendría que aplicar la misma fuerza para hacerlo girar? ¿O dependiendo de la posición de esta corredera podría variar esa fuerza? Si fuese solamente dos engranajes sería siempre el mismo torque, ¿no? Pero el problema es que yo tengo este mecanismo de aquí, ¿no? Esta corredera y esto de aquí, ¿no? Y además esto de acá también se tiene que mover. Entonces, ¿ustedes qué creen? Debido a este mecanismo, ¿el torque seguirá siendo constante? ¿O de repente va a variar dependiendo del ángulo? Ya, no varía, dice otro compañero. Ya, vamos a otro de sus compañeros. Ya, vamos a comprobarlo, ¿no? Ya, por lo menos vamos a ver Ya, la idea acá es que ustedes tengan la duda por lo menos razonable, pues, ¿no? Un error común de proyecto mecatrónico es que muchos alumnos asumen cosas, ¿no? O suponen cosas que al final no son ciertas, pues, ¿no? ¿No? Y bueno, ya está bien suponer, ¿no? Está bien suponer, asumir, tener hipótesis. De hecho, yo aliento que ustedes tengan hipótesis y las pongan a prueba, ¿no? Pero el detalle es que a veces hay alumnos que tienen hipótesis y asumen que son verdad y no las ponen a prueba. Ese es el problema. ¿Ya? Entonces, acuérdate que trata de, bueno, si quieres puedes asumir, pero verifica si lo que tú estás asumiendo ocurre de verdad o no, pues, ¿no? O sea, verifica, ¿no? Y eso te van a pedir también los jurados y los profesores en estos cursos, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer la verificación, vamos a ver, ¿ya? Ya, mi hipótesis de los dos alumnos que han respondido es que el torque no va a variar, pero vamos a verificarlo. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya está todo configurado, ¿no? Entonces simplemente le tengo que dar clic a play, ¿ya? Vamos a ver acá cuántos segundos ha simulado 5 segundos, ya, vamos a poner 5. ¿Ya? Y ese es el movimiento que le da. Ese es el movimiento para que la velocidad sea constante, la velocidad del piñón. Ahora, pregunta, ¿ustedes siguen pensando que el torque sería el mismo? Ahora que ven el mecanismo moviéndose, ¿siguen pensando que el torque sería el mismo? Ya, si todavía está, bueno, por lo menos supongo que habrá más dudas, pues, ¿no? Si hay más dudas, vamos a darle clic aquí a Stop. Y para saber, bueno, cuantitativamente cuánto es realmente el torque, vamos a ir al Output Grapher. ¿Ya? Y acá vamos a buscar la junta justo del motor, pues, ¿no? Vamos a abrir aquí, vamos a buscar Standard Joints. ¿Ya? Y esa junta del motor, creo que me parece que es Revolution 3, ¿no? Sí, Revolution 3 es. Entonces voy a ir a Revolution 3 y acá voy a buscar, va a haber una nueva carpeta que se llama fuerza impulsora, es esta de aquí.
¿Ya? Entonces, esta es la fuerza impulsora ¿para qué? ¿Para qué? Para que el piñón tenga la velocidad que tú le has impuesto, ¿no? Yo no le he impuesto fuerza, yo le he dicho inventor, quiero que se mueva a esta velocidad constante, a la velocidad constante, ¿no? Contra viento y marea tiene que hacer que la velocidad sea constante, ¿no? Eso no implica necesariamente que la fuerza sea constante, porque depende del mecanismo, pues, ¿no? Ya, ya, pues entonces la fuerza necesaria para que eso sea, para que ese movimiento de impuesto sea realidad, pues es justo esta de aquí, ¿no? La fuerza impuesta. Entonces le vamos a dar clic acá para graficarla y me sale esto de aquí, ¿no? Ahora, pregunta, la fuerza necesaria para hacerlo girar, en este caso el torque, ¿no? Porque acá dice fuerza, ¿no? Pero realmente es torque, porque ves las unidades acá están newtons milímetro. ¿El torque necesario para hacerlo girar es constante, sí o no? A ver, según la gráfica que sale ahí. ¿Ya? Entonces, ¿necesito aplicar un torque constante para que la velocidad del piñón sea constante? Según la gráfica, ¿qué podemos concluir? ¿Varía o no varía el torque? A ver, comentarios. ¿Varía o no varía el torque? Varía por un corto tiempo y después hay periodos de tiempo largos donde es constante, ¿no? Pero se vuelve cero. Ahora, ¿por qué se vuelve cero el torque? Porque, bueno, hay momentos en que no necesitas aplicar fuerza porque ahorita no tiene fricción. Entonces simplemente se desliza y avanza nomás. Ahora, una pregunta clave, a ver, ya, si yo necesito un motor para esto, ya, entonces la pregunta es, ¿cuánto debería ser el mínimo torque que debería tener el motor para que esto funcione? O sea, cuando yo quiero comprarme el motor necesario para que se mueva esto de la manera que lo he configurado ahorita. ¿Cuánto debería ser el torque del motor que debo comprar? Ajá, el punto pico, ¿no? Ya, yo puedo buscar acá el punto pico, creo, me parece. No, ya, si no lo busca, entonces lo puedo buscar aquí. O puedo darle clic, me parece que por aquí hay un clic para dar, o le doy clic acá, ahí está, clic derecho, y le pongo acá buscar el máximo. ¿Ya? Y acá dice que el máximo es justo ahí en el pico, 0.484 newton milímetro. Ya, pues entonces el motor que tengo que comprar, por lo menos, o sea, teóricamente debería tener esto, pero no es bueno que el motor también trabaje pues a su máxima potencia, pues, ¿no? Así que podrías darle un poquito más. No, te buscas un motor que dé un poco más que esto, puede ser 20% más que esto, y ya pues si con ese dato vas y te compras el motor en la tienda, pues, ya está, ya con eso seleccionas el motor. Ya, entonces, fíjense, ha sido rápido, ¿no? Ahorita que he explicado, pues me demora un poco más, ¿no? Pero si ustedes lo hacen, pues sería bastante rápido hallar esa incógnita, ¿no? ¿No? Y hacer, en cambio, hacerlo manualmente sí sería bien complicado, ¿verdad? Ya, entonces ahí está la respuesta. ¿Qué otras cosas más podemos ver aquí? Acá te dice que veas la velocidad máxima. Si ustedes se dan cuenta, en el momento de este mecanismo hay un momento que va rápido, ¿no? Ya, entonces acá yo puedo ver, por ejemplo, la velocidad máxima de este objeto de aquí, que está ahorita que lo estoy resaltando. Ya, eso de ahí es Prismatic, ¿qué junta le han puesto acá? Prismatic 2. En Prismatic 2, si voy a Prismatic 2, yo puedo chequear la velocidad. De Prismatic 2 tiene un solo grado de libertad, así que es solamente la traslación y acá me salen las velocidades. Acá puedo buscar la velocidad máxima, ¿no? Es más, acá me dice en qué instante de tiempo y qué forma tiene el mecanismo cuando la velocidad máxima se logra.
y acá dice que es 223.944. Entonces, en esta configuración, ahí se logra la velocidad máxima. Y acá cuando busco el torque, bueno, eso sí no lo había observado. Acá, si pongo buscar máximo, acá me dice el instante de tiempo donde ocurre el máximo torque, es en 2.22 segundos, y acá se ve cómo se ve el mecanismo en el momento en que ocurre el máximo torque. Ya, acá todavía no está corregido esto de que se desfasa, ¿no? O bueno, se atraviesa, ¿no? Ya, pero bueno, la idea de este ejemplo es que tú aprendas, ¿no?, a hallar el torque necesario. Y también que veas las bondades de Inventor, ¿no? O sea, no solamente te da el dato, sino te dice en qué instante de tiempo ocurre y cómo está configurado el mecanismo, o sea, en qué posición está el mecanismo para que ocurra ese máximo torque, ¿no?, que tú deseas hallar, pues, ¿no? Ya después de eso tú, si quieres, incluso esto te puede ayudar a hacer un mejor diseño, ¿no? ¿No? O a rediseñar tu máquina, ¿no? Ya, ¿qué más hay acá? Dice regresa al modo construcción, doble clic en Prismatic 2 y acá dice editar fuerza de la junta. Ya, entonces vamos a cerrar esto. Vamos a regresar al modo construcción con este botón. Y acá dice que le vamos a dar doble clic al Prismatic 2. Ya, y acá dice que hay que darle clic a Edit Joint Force, que es esta acá, este botón de aquí. Ya, en Prismatic 2 nosotros le hemos impuesto movimiento. No le hemos impuesto movimiento. Entonces, este de acá le hemos impuesto al engranaje. Ahora le vamos a aplicar a este objeto, bueno, a la junta de este objeto con su riel, ¿no?, una fuerza de junta, ¿no? Acá dice editar fuerza de junta. Entonces vamos a habilitar la fuerza de la junta, ¿ya? Y acá, si quieren, ustedes pueden darle pues una gráfica de cómo varía la fuerza en el tiempo, ¿no? Porque esta es una fuerza de entrada, ¿no? O le pueden dar un valor constante. Entonces, en este caso, se va a dar un valor constante, sería de 1 newton. Y acá le puedo dar una fricción. En este caso no tenía fricción. Vamos a darle una fricción seca. Vamos a cambiarle a 0,5, 0,15, perdón. Y le vamos a dar clic OK. O sea, antes, fíjense, antes no tenía fricción. E igual había torque. ¿Por qué había torque si no había fricción? Por el momento de inercia, pues. Porque si tiene más inercia es más difícil mover. ¿Ya? Pero ustedes veían que hay momentos en que, bueno, por la misma inercia también te ayudaba y había momentos en que el torque necesario era cero. Ahora que si yo le añado fricción, ya no debería volverse el torque cero en algunos momentos, ¿no? Bueno, eso es lo que podríamos esperar, ¿no? Entonces vamos a ponerle fricción acá, vamos a ponerle clic OK. Ahora hay fricción entre esto y esto. Vamos a simular. Ya, vamos a ir al output grapher. Ya, y aquí vamos a quitar esto de acá y esto de aquí. Bueno, esto de acá solamente vamos a mantener la fuerza necesaria para que se mueva. Y observen ustedes ahora el torque ya no se vuelve cero, ¿no? Sino que se vuelve pues negativo. Entonces, aparentemente para poder hacer que el engranaje o el piñón se mueva a velocidad constante, yo tengo que aplicar un gran torque. Que además es un torque que es mayor que el torque anterior, ¿no? Porque el torque anterior, bueno, no me acuerdo cuánto salía el torque en el escenario anterior. Creo que salía 0.50 y tantos, ¿no? Ahora está saliendo más de 16, o sea, mucho más, solamente porque le agregué fricción. Miren cómo la fricción ha cambiado bastante el torque necesario. Entonces, ese motor que habíamos elegido para el escenario anterior, pues era un escenario ideal sin fricción, ¿no? Ahora que le hemos agregado fricción, va a ser un motor completamente distinto, porque es un motor que por lo menos debería tener, si pongo clic derecho acá y busco el máximo, ¿ya? Acá por lo menos debería tener 17.39 newton milímetro. No, acá hay un error, acá es newton milímetro, newton asterisco milímetro. ¿Ya? Y bueno, y le agrego un porcentaje más para que no esté trabajando el motor al 100% de carga. ¿Ya? Entonces ahí está. ¿No? Ese es el movimiento impuesto. Con eso se acaba este ejemplo de aquí. ¿No?
Ya, vamos al ejemplo 8. El ejemplo 8 es este de acá, que es, ahora sí, para terminar este ejemplo de aquí, ¿no? El que comenzamos con el número 6, me parece. Ya, pero no es el mismo archivo, por si acaso. Esta vez vamos a abrir el archivo cam3. Vamos a abrir el archivo cam3, que es este de aquí. Ya, vamos a ir como siempre a Environments, Dynamic Simulation. Ya, en este caso, ahorita debería estar configurado tal cual lo habíamos dejado. Lo que sí no sé si le han agregado aquí el movimiento impuesto, o sea, en Cylindrical 3. El movimiento impuesto de traslación, sí, ahí todavía permanece el movimiento impuesto de traslación, ¿no? Si yo le doy clic acá, ahí está, bueno, este sí es exactamente como sale en el ejemplo. Ya, vamos a darle cancelar. Ya, entonces ahorita está configurado tal cual debería haber estado en la primera vez que vimos el ejemplo hoy día. Ya, ¿qué es lo que estaría faltando? Es hacer justo el diseño de la leva. Ya, entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué dice acá? Dice seleccionar Output Grapher y añadir traza, dice aquí. Ya, vamos a poner acá el Output Grapher. Bueno, acá sería mejor que lo simulemos primero. Vamos a simularlo. Ya, ¿se movió? Ahí está, se ha movido. Vamos al stop. Ya, y ahora sí vamos al Output Grapher. Ya, y ahí podemos ver cómo varía la posición en el tiempo y otras cosas, ¿verdad? No, acá están los Standard Joints. Entonces dice acá que le tienes que dar clic a este botón. A veces es una traza. ¿Qué cosa es una traza? Una traza es pues una traza, pues, ¿no? Una, el camino que sigue un punto en particular, ¿no? O sea, la traza que deja. ¿Ya? Entonces, ¿por qué necesito aplicar eso? Porque eso es justamente lo que yo necesito, ¿no? O sea, ¿qué traza dibuja esta rueda? Porque justamente la rueda tiene que moverse a lo largo de una leva, ¿no? Entonces, más o menos va a ocurrir lo que sale aquí. Si ustedes ven acá la figura, no es un círculo perfecto, sino que tiene como un bulto acá. No, eso es una leva. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando esto dé una vuelta, ¿no? Este bulto va a moverse, va a moverse, va a moverse, y hay un momento en que va a tomar la rueda, ¿no? Y la va a levantar, ¿no? Ese es el momento que yo quiero que baje la válvula, ¿no? Se mantiene bueno, se mantiene ahí en posición, bueno, se mantiene arriba, ¿no? Y después, cuando ya supera ese bulto, otra vez baja la rueda. Y eso significa que se cierra la válvula. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, yo necesito que Inventor me dibuje justo esa línea para poder, a partir de esa línea, utilizarlo como sketch y luego hacerle un extrude y tener mi leva. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso, pues. ¿Ya? Entonces, vamos a darle clic aquí, añadir traza. ¿Ya? Y acá dice, bueno, acá me da un conjunto de configuraciones, ¿no? ¿Ya? Primero acá dice referencia. O sea, en referente a quién vamos a hacer la traza. ¿No? Entonces, vamos a tomar como referencia el eje. El eje de esto, o sea, esto de acá. La verdad yo necesitaba acá de abajo, pues, ¿no? Pero como acá no tengo cómo tomar ninguna arista, además como esto rota, no tengo forma de tomar un punto. Acuérdate que tú vas a hacer una traza con un punto, ¿no? Como si fuese la punta de un lápiz, ¿no? Entonces acá no tengo ninguna punta o ningún punto para tomar. Entonces lo que voy a hacer es tomar en el eje, porque el eje podría entenderse como un punto. Y bueno, como yo tengo el radio de esta rueda de aquí, pues simplemente hago un sketch que tenga un poco menos de radio, pues, ¿no? ¿No? Le digo, ¿sabes qué? Hazme un sketch que a partir de esta figura, de esta traza, hacia abajo haya, pues, no sé, por ejemplo, 5 milímetros. ¿Ya? Eso ya es un tema de dibujo nada más. Y de esa manera puedo tenerlo justo ahí en la interfase, ¿no? Entonces ya, entonces elijo acá el eje, Cam Rotating Shaft 1. Le vamos a dar clic OK, así tal como está. Acá le vamos a dibujar la trayectoria. Hay que darle clic a la circunferencia del seguidor. ¿Ya? Y la referencia es este punto de aquí, que es Current Rotation Shaft. Le vamos a dar clic OK. ¿Ya? ¿Qué más? Luego dice simular
Ya, vamos a simular entonces. Ya, le vamos a dar clic a play. ¿Y qué ha pasado? Ahí está la traza, pues. La traza es que simplemente sube y baja, ¿ya? Si quieres verlo más lento, me acuerdo que le puedes añadir más frames, ¿no? Vamos a ponerle 200 frames, a ver. ¿Ve? Sube y baja. Entonces, ¿está siguiendo el eje? Sí lo está siguiendo, pero aquí de repente podríamos sentirnos un poco decepcionados porque realmente lo que queríamos es que se dibuje toda la circunferencia, pues, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer? O sea, si yo tomo este punto, en efecto sí, el punto ha dibujado una traza, pero solamente es arriba y abajo. Entonces, ¿qué podría hacer para que me dibuje por dónde camina, digamos? Ya, a ver, vamos a continuar con el ejemplo, a ver qué dice, ¿no? Ya, bueno, ¿por qué ha dibujado esto? Porque, bueno, este punto no, para empezar no gira. Ya, entonces lo que dice acá es que hay que ir al modo construcción, acuérdense que es este botón de acá. Ya, y vamos a darle doble clic a revolución 1. ¿Qué cosa es revolución 1? Revolución 1 es este eje. Entonces, a este eje le vamos a dar un movimiento, ¿no? Luego, ¿para qué? Porque después lo vamos a conectar con esto de aquí, ¿no? Y vamos a hacer que dibuje la traza, pues como, tomando como referencia esto, ¿no? De tal manera que empiece a, bueno, se vea una rotación, pues, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, vamos a darle doble clic acá a Revolution 1, doble clic, bueno, esto lo vamos a cerrar primero. Vamos a darle doble clic a Revolution 1, vamos a poner movimiento impuesto de rotación, vamos a habilitar movimiento impuesto y vamos a ponerle una velocidad constante. Acá si le das clic es para dibujar la gráfica, pero yo no quiero velocidad constante, así que le doy clic acá. Pongo velocidad constante y vamos a ponerle 360 grados por segundo. Le damos clic a OK. Ya, ¿qué más? Ya, y bueno, lo simulamos. Vamos a simularlo y ya está. Ahí está la traza. Entonces, ¿yo qué necesito? Yo necesito una leva que tenga esta misma forma, pero una distancia un poco más adentro, pues, ¿no? De tal manera que sea a esta altura, pero de la misma manera, de la misma forma, ¿no? Solo que más encogida, digamos. ¿Ya? Y bueno, eso ya es un tema de dibujo, ¿no? Puedo tomar esto de aquí y, y hacer pues un sketch que esté por dentro, pues, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Vamos a poner acá el output grapher. Acá está la traza que habíamos configurado, ¿no? Y acá le vamos a dar clic derecho a la traza y le vamos a poner acá exportar a Sketch. ¿Ya? Y lo vamos a poner, bueno, aquí. ¿Ya? Entonces vamos a decir que el sketch sea parte de este eje, de esta pieza. ¿Ya? Entonces exportar sketch, ¿no? O sea, clic derecho, exportar sketch y luego seleccionas a dónde quieres mandar ese sketch. Entonces vamos a mandar el sketch al eje de leva, que es este de aquí. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos el dibujo, ¿no? Faltaría hacer un sketch un poco más pequeño. ¿Ya? Acuérdate que este sketch pertenece al eje de levas, entonces lo que tendríamos que hacer para poder editarlo sería pues editar el eje de levas, así que vamos a darle clic derecho a editar. Ya estamos en el entorno de dibujo. Y lo que vamos a crear acá es un sketch que sea un offset de esto. ¿Ya? Entonces vamos a sketch acá. Bueno, vamos a editar el sketch, esto está como sketch 2, vamos a ponerle editar sketch. ¿Ya? Y acá vamos a crear un offset que es con esto de botón, creo, ahí está, este botón offset. ¿No? Vamos a tomar esto como referencia y vamos a decirle que yo necesito que esté a una distancia de, bueno, el offset que tengo que ponerle son 5 milímetros, porque ese es el radio de la rueda. Ahí está, 5 milímetros. Ya está listo el offset, entonces vamos a hacer una extrusión para que tenga volumen. Vamos a ir a 3D Model, vamos a poner extruir, ya, pero no vamos a extruir todo, pues vamos a extruir solamente lo del centro, pues, ¿no?
Vamos a ver si me deja acá. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner. Claro, pero yo no quiero eso. Quiero esto de aquí. No, si no, vamos a... Ah, bueno, vamos a finalizar el sketch primero. Ya, vamos a ponerle aquí extruir. Ya, pero yo solo quiero el interior. Vamos a seleccionar acá, ponemos extruir y bueno, no sale el interior, está saliendo todo, ¿no? Mm, debería agarrar solamente el de dentro. A ver, vamos a ver qué ha pasado acá. A no ser que este de aquí no lo haga visible. Ahí se creó un problema. Otra vez, clic derecho, editar. Ya no quiere, ya no quiere destruir nada. A ver qué ha pasado. No, puede ser un problema acá. A ver, vamos a retornar. Ya, estamos en el Sketch 2 y vamos a crear un offset de 5 milímetros. Ya, vamos a darle clic a finalizar. Y acá en 3D Model debería poder jalar solamente el interior. Bueno, para empezar es por ese lado. Ah, se está fusionando con el eje. A ver. Ya, entonces... A
Si yo lo convierto a spline, de repente me permite, vamos a poner finalizar el sketch. Ahí está. Ya, habría que convertirlo a spline para que lo detecte como un sketch que se puede seleccionar por extrude. Ya, entonces ahí está. Ahora, yo no quiero que esté por este lado porque yo quiero que sea contacto con la rueda, ¿no? Entonces vamos a ponerle el otro lado. Ya, y aquí le vamos a poner 2 milímetros. ¿No? 2 milímetros así como el ancho de la rueda. Ahí está. Le vamos a dar clic OK. Y ahí está la leva, ¿no? Entonces la leva es como un disco que tiene un bulto, ¿no? Que es este de aquí. Entonces fíjense cómo está dibujado el bulto, ¿no? Lo justo y necesario para que la válvula más arriba se mueva como nosotros queremos. Ya, ahora, ya, entonces ahí terminamos lo que es la pieza. Vamos a retornar. Vamos a regresar aquí, vamos al Construction Mode. Recuerden que ahorita tiene movimiento impuesto, ¿no? O sea, yo le he dicho a Inventor que haga que se mueva de esa manera, pero realmente lo que yo necesito para poder validar esta leva es, bueno, quitarle el movimiento impuesto, añadir una junta de la leva con la ruedita roja, ¿no? Y supuestamente, ¿no? Por los cálculos que ha hecho Inventor, si yo hago que la leva gire y mueva la rueda roja, entonces la válvula debería moverse justo y exactamente en la posición que yo deseaba. Pero claro, tengo que primero eliminar movimiento impuesto para poder hacer la prueba, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, acá, bueno, acá en la diapositiva primero te dice que pongas las juntas, ¿ya? Y después se va a eliminar el movimiento impuesto para hacer la validación. Entonces, primero dice que hagas, bueno, primero nos vamos a Dynamic Simulation. Acá todavía está en el entorno de ensamble. Vamos a ponerle OK acá, Dynamic Simulation. Ahora sí lo agarró. Vamos a Cylindrical 3. Cylindrical 3 es esto de aquí. ¿Ya? Ah, bueno, y sí, acá dicen deshabilitar movimiento impuesto, porque vamos a hacer la prueba, ¿no? Entonces vamos a quitarle el check aquí. Ya no tiene movimiento impuesto, pero gracias a que ya tengo la leva, debería tener el mismo movimiento, pero ahora sí, por un efecto físico que sí existe, ¿no? Y luego dice insertar junta sliding cylinder curve y seguir la secuencia, ¿no? Esta secuencia acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué le vamos a añadir? Vamos a añadir una junta tipo leva, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a poner acá insert joint. Vamos a poner una junta deslizante, ¿ya? Que sea con curva de cilindro. Bueno, no dice leva ahí, porque leva en inglés es cam, pero es básicamente una leva esto. Entonces, eso es justamente el mecanismo que tengo acá. Entonces, vamos a leer detenidamente cómo se hace, ¿no? La pieza azul es la de izquierda, la pieza derecha es el cilindro, pues, ¿no? La de amarilla. ¿Ya? Entonces, vamos a darle clic aquí al loop. Sería el loop de la leva, que sería este de aquí. Luego le vamos a dar clic al cilindro. El cilindro sería el cilindro de la rueda. ¿Ya? Y acá le podemos dar clic a OK. Ya está. Ya, ahí supuestamente podríamos hacer la simulación, ¿no? Vamos a hacer la simulación a ver qué ocurre. Ya, y en el momento en que choca con la rueda, lo que ocurre acá es que hay un problema, ¿no? Acá te va a salir un error. Acá dice que está pobremente orientada. ¿Por qué te dice eso? ¿No? ¿Y cómo puedo arreglar ese error? Lo que pasa es que cuando este leva pasa por la rueda, si ustedes recuerdan, la rueda, esta de aquí, tiene no tiene un grado de libertad que es el deslizante, bueno, perdón, el traslacional, y además tiene otro grado de libertad que le permite rotar. Entonces, el problema acá es que cuando yo le doy play, no sé si sale el error otra vez, vamos a poner otra vez acá. Ahí está, se dan cuenta que se voltea. Y en eso que se voltea, por eso es que Inventor se queja, ¿no? Ya, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podríamos limitar, ¿no? Uno de los grados de libertad de este vástago de acá. O sea, vamos a retornar, vamos a Construction Mode, ¿ya? Y acuérdense que esta junta de aquí, ¿ya? Aquí en Dynamic Simulation, acá Standard Joints, esa junta es esta Cylindrical 4, ¿ya? Y en Cylindrical 4 tiene, si le das doble clic, dos grados de libertad, ¿no? Uno de traslación y otro de rotación. Entonces vamos a bloquearle el grado de libertad de rotación. Vamos a ponerle aquí Locked, de tal manera que el momento que gira la leva, esto no gire.
¿Ya? Entonces vamos a ponerlo así para que solamente sea traslación. Vamos a darle clic a OK. ¿Ya? Y ahora sí debería funcionar. Vamos a darle clic a Play. Acá primero te da un aviso diciéndote que el mecanismo tiene grados de libertad que están bloqueados, que dice que puede estar en conflicto con el movimiento impuesto. ¿Tengo un movimiento impuesto? Ahorita sí tengo un movimiento impuesto, es el movimiento impuesto de la leva gira. ¿Por qué le he puesto ese movimiento impuesto? Porque acá no hay ningún motor para que lo haga girar, pues, ¿no? Entonces, estamos simulando que está conectado a un motor. ¿Había otro movimiento impuesto? Sí, había un movimiento impuesto de la válvula, pero ese sí lo hemos quitado, porque se supone que esta leva va a reemplazar ese movimiento impuesto, ¿no? Y debería tener exactamente el mismo movimiento, que lo vamos a verificar. ¿Ya? Entonces vamos a verle que sí, que excepto el riesgo, digamos, ahí no te dice que necesariamente va a ir mal, ¿no? Ahí dice que puede entrar en conflicto, pero no va a entrar en conflicto, pues, ¿no? Ahorita lo hemos configurado ya para que eso no ocurra, ¿no? Entonces vamos a darle clic a Yes, ¿no? Y ahí está. La válvula se mueve, ¿no? A ver de nuevo. Ahí está la válvula baja, aparentemente con la misma posición en el tiempo cuando le pusimos, bueno, movimiento impuesto, ¿no? Ahorita no tiene movimiento impuesto, ahorita simplemente está ocurriendo gracias a la leva. Así que ahí he completado mi diseño mecánico, ¿no? Faltaría, si quieres, digamos, validarlo cuantitativamente, pues fácil, podría ser aquí. Podríamos ir al Output Grapher y acá podríamos verificar en el movimiento de este de aquí, que creo que es claro, es el Cylindrical 3. Vamos a ir a Standard Joints, vamos a buscar el Cylindrical 3. ¿Ya? Y acá tendríamos que verificar que en posición se mueva con la posición que anteriormente le habíamos impuesto, ¿no? Ya, ahí está, pues. Esa es posición 2, posición 1 es 0. Ya, posición 2, que es justo en este eje. Ahí está. La gráfica que yo le puse como movimiento impuesto, ahí está. Ya, vamos a ponerle acá para que vaya en loop. Y ahí está, pues, justo lo que yo estaba buscando. Ahora, acá sale como medio raro, ¿no? Esto puede ser imprecisiones en el momento de la simulación. De repente esto se puede arreglar, perdón, si acá le agregamos más frames. Vamos a ponerle a ver 400 frames y que simule. Vamos, le vamos a dar yes al mensaje. Ya, entonces sí, estos son imprecisiones en el momento de la simulación. Son relevantes estas imprecisiones. Si ves aquí, bueno, acá no se nota casi nada. Acuérdate que estos son 2 milímetros. ¿Ya? O sea, aquí las imprecisiones serían pues pequeñas. Además, esto estaría dentro del error que tiene Inventor al momento de pues, hacerte pues, sus simulaciones, ¿no? Acuérdate que esto puede tener hasta un error de más o menos 10%. ¿No? Acuérdate que esto es una ayuda también, ¿no? Una ayuda para el diseño. Entonces ya está. La válvula tiene el movimiento que estoy buscando, ¿no? Y eso es lo que yo quería, pues, ¿no? Entonces, lo hemos diseñado la leva y hemos verificado que en efecto la válvula se mueve como nosotros queríamos. Entonces, esto lo pueden aplicar ustedes entonces a sus máquinas. No solamente para poder hallar los torques, los motores, que acá también se podría hallar, ¿no? O sea, a ver, si yo quisiera hallar el torque del motor para mover esto, tendría que ir bueno, tendría que buscar la junta de este disco, que es el Cylindrical 4, no, es el Revolution 1. Si voy a Revolution 1 y pongo acá fuerza impulsora, acá me sale el torque que necesita el motor para mover la leva. Entonces, fíjense cómo la leva va hacia abajo, ¿no? El torque negativo, ¿no? Justo cuando está elevándose, ¿no? Porque necesita aceleración. Y después más o menos se hace cero el torque, porque aquí es velocidad constante, ¿ya? Y después cuando desacelera, el torque se aplica otra vez, ¿no? Para desacelerar, por eso sale un pico aquí. Y después cuando llega bueno, a posición constante, ya el torque deja de aplicarse. Entonces coincide también con nuestros principios, con la teoría física, pues, ¿no? ¿No? Ya está, con eso sería la conclusión de este ejercicio. Ya, luego viene el ejemplo 9. Ya, creo que así va a haber tiempo para explicar el cálculo de elementos de máquinas. Ya, el ejemplo 9, ¿qué cosa es? El ejemplo 9 es un ejemplo rápido. Ya, realmente este ejemplo,
bueno, es para probar impactos. Este ejemplo tiene de nombre Bolster.iam, es una escalera. Lo que se va a hacer es básicamente hacer que una pelota pues, caiga por las escaleras. Y ahí se puede hallar las fuerzas que ocurren el impacto de la pelota con las gradas o con los escalones. ¿Ya? Ahí está la escalera con la pelota. Nos vamos a Environments, Dynamic Simulation. Aquí habría que ponerle play. Ahí está yendo rápido, ¿no? Porque acá se ha puesto solamente 10 frames. Acuérdate, 10 frames, tu computadora va a sufrir menos, porque tiene que calcular menos. Pero no se ve con tanta resolución, ¿no? Si quieres ver más sobre la simulación, tienes que agregarle más frames acá. Pero vamos a dejarlo ahí, depende de lo que diga acá el ejercicio, ¿no? Dice que vayas al Output Grapher. ¿Ya? Y acá, bueno, si tú ves acá la simulación, bueno, sale toda fea en el momento que se cae la pelota, ¿no? Hay varios picos aquí. Ya, tú debes saber que en este caso, cuando hay unos picos de tensión, picos de fuerza, puede ser que no sea tan preciso, pero tú puedes forzar a Inventor que lo calcule de forma un poco más precisa, ¿no? Si tú le das clic aquí al botón eventos precisos. Ahorita ya está activado. No, o sea, si yo lo desactivo, ya no debería verse tan bien. Vamos a darle clic a play otra vez, a ver. Ah, bueno, tengo que retroceder. Le doy play. Más o menos que está por ahí, ¿no? Si yo le doy otra vez clic aquí, eventos precisos, se demora un poco más, ¿no? Se trata de ser un poco más preciso. Igual acá hay algo de imprecisión porque son 10 frames nomás. Si le agregas más, va a ser un poco más, más detallado. ¿No? Otra cosa que acá se ve son los impactos. ¿Ya? Entonces acá tendría que abrir, bueno, como este es un contacto 3D, tendría que abrir aquí, acá está, joints juntas de fuerza, contacto 3D, y acá vamos a poner fuerza máxima. ¿Ya? Y acá está la fuerza máxima, los picos de fuerza. Ahorita está activado, bueno, vamos a activar eventos precisos y vamos a darle clic a play. Bueno, retroceder, rewind y después play. Y si ves ahí, no salen los picos de fuerza. Pero si le pones eventos precisos, digamos que Inventor justo cuando va a ocurrir un impacto, digamos que Inventor trata de calcularlo de forma más precisa, ¿no? Y esos instantes, esos picos, sí los llega a detectar, como puedes ver aquí en esta gráfica. ¿Ya? Entonces, cuidado, ¿no? Si tú tienes cambios abruptos de fuerza, por ejemplo, en el caso de impactos, posiblemente te conviene aplicar o darle clic aquí a eventos precisos, ¿no? Para que te haga este cálculo acá. Esa es una forma que también puede ir acompañada como acá con los frames, ¿no? O sea, si yo le pongo más frames, se ve incluso en cámara lenta, pues, ¿no? Tengo que poner acá modo de construcción. A ver si le pongo 100 frames. Ya ves, ya no sale con picos los rebotes. Ya sale mejor la trayectoria de la pelota, ¿no? Acá salen los picos de fuerza, que serían más o menos 1500 newtons. Vamos a buscar acá Search Max. Ahí está, 1500. ¿En qué unidades están? En newtons. O sea, 150 kilos más o menos. O sea, quiere decir que si la pelota te cae en la cabeza, estaría ejerciendo 150 kilos sobre tu cabeza. Sí, pero ojo, son 150 kilos como 150 kilos estáticos, digamos. ¿No? O sea, la pelota cae, la pelota no pesa 150 kilos, la pelota pesa mucho menos, pero con la caída, la energía cinética se disipa en tu cabeza, bueno, si es que tu cabeza tiene la conceptura de una grada, que no creo, así que no creo que tampoco sea tan grande, ¿ya? Pero digamos que tu cabeza es tan dura como un escalón. Si tu cabeza es tan dura como un escalón, en el momento que te caiga la pelota en la cabeza, te va a ejercer una presión instantánea de 150 kilos, ¿no? Entonces imagínate que una persona de 150 kilos se para encima de tu cabeza. ¿Eso será suficiente para romperte la cabeza? Quizá no, porque el cráneo es fuerte, pues, ¿no? Son 150 kilos. Me parece que los huesos aguantan un poco más, me parece. También depende cómo te aplica, en qué lado de la cabeza te aplica la presión, ¿no? ¿Ya? Entonces, y eso es instantáneo, ¿no? Imagina que te pisa, pero sin ningún movimiento, o sea, de forma estática, ¿no? O sea, suavecito, te aplican 150 kilos y después te suelta. ¿Se rompe tu cabeza? Probablemente no. ¿Te va a doler? Seguramente que sí. Y bueno, tiene sentido, pues, ¿no? Porque si te cae una pelota en la cabeza, pues duele, pues, ¿no?
pero probablemente no te rompe la cabeza. Así que digamos que los valores que salen aquí parecen ser realistas. ¿Ya? Entonces ahí está. Con esto puedes hallar impactos. Ya, y después de esto vienen los ejercicios, ¿ya? Estos ejercicios, que son mini proyectos, vamos a empezar a hacerlo la próxima semana, ¿ya? Para repasar, bueno, para que ustedes vean que hay otras formas, o bueno, ejercicios aplicados de toda esta parte teórica que hemos visto en todos los ejemplos. Eso quiere decir que ahorita ya ustedes tienen el conocimiento necesario para hacer toda la simulación dinámica. Ya, la próxima semana vamos a hacer ejercicios para que lo vean un poco mejor, ¿no? Porque son como problemas resueltos. Aquí sí no sale, bueno, acá te dice cuál sería el proceso, pero ya no sale tan detallado, pues, porque es propuesto. ¿Ya? Pero si, no sé, si estás desesperado por saber cómo se hace esto, recuerda que en el libro sí sale paso a paso. ¿Ya? Entonces te puedes sacar el libro, te puedes conseguir el libro para que veas cómo se hace paso a paso cada uno de estos problemas. Ya, por ejemplo, el primer problema es cómo dimensionar el motor. Nosotros ya hemos visto cómo se dimensiona un motor, solo que acá este mecanismo es un poco más complejo nada más. Ya, pero los mismos principios que se han visto en los ejemplos se pueden aplicar aquí. Ya, vamos a ver la parte de elemento de máquinas, a ver, que es son estas diapositivas de aquí, que son varias. Vamos a ver si lo podemos completar, las más importantes. Esto todavía no lo he puesto en el aula virtual, lo voy a poner apenas acá de esta clase. Ya, primero, ¿qué cosas son elementos de máquinas? Elementos de máquinas son, pues, todos los elementos que dan una máquina que no vas a fabricar y que se pueden comprar, como por ejemplo engranajes, rodamientos, incluso elementos que sí puedes fabricar, pero como son tan comunes, ¿no? Digamos que, como por ejemplo los ejes, se consideran elementos de máquinas. Ya son como piezas rompecabezas, ¿no? Como si fuese una máquina, un rompecabezas, y estas son las piezas más comunes que hay, pues, ¿no? Ahora, tú podrías tener, pues, una estructura especial, pues eso ya no sería, eso ya no sería común, pues, ¿no? Pero cosas comunes que siempre se ven en máquinas, ya cada una de ellas tiene su propio procedimiento, ¿no? Ejes, rodamientos, resortes, ¿no? Ahora, explicar cada uno de estos elementos de máquinas, pues tomaría fácil 2 o 3 cursos. Ya, en el curso de diseño de máquinas automáticas vemos solamente 4 elementos de máquinas para poder diseñar un reductor sencillo. Pero ahí sí lo vemos con todo detalle, y también incluso calculamos fatiga. Entonces, nosotros para este curso nos habíamos propuesto que no íbamos a llegar hasta fatiga, porque si no sería el curso muy largo. Acuérdense que el curso es diseño de sistemas mecánicos, sí requeriría hacer todo eso, pero por un tema de tiempo, pues simplemente al menos sabemos que existe y nos vamos a cubrir contra la fatiga aplicando un mayor factor de seguridad. Ahora, todos estos elementos de máquinas se pueden hacer a mano, porque como son tan comunes y existen hace demasiado tiempo, entonces, antes de que las computadoras se puedan hacer simulación, así que ya habían fórmulas y métodos establecidos para poder calcularlos. Ya, felizmente, digamos, Inventor ha recogido toda esta teoría, ¿no? Y las ha implementado en lo que se llaman calculadoras de elementos de máquinas. ¿Ya? Si bien yo podría dibujar todo el elemento de máquinas con lujo de detalles y hacer una simulación dinámica y una simulación de esfuerzos y poder hallar lo necesario para poder seleccionarlo, sí se puede, te vas a demorar más tiempo, ¿no? Porque ya ven ustedes cómo es toda la configuración. ¿Ya? Entonces, al final, todas esas fórmulas que se desarrollaron antes para poder seleccionar máquinas o elementos de máquinas sin utilizar computadora porque no había, o no había la potencia necesaria para calcularlos, al final todavía se sigue utilizando porque realmente es más rápido calcularlo de esa manera. ¿Ya? Y de hecho, pues como dije, ¿no? El Inventor lo tiene aquí, ¿no? Entonces, vamos a salir acá de simulación dinámica, vamos a poner acá Finish, y vamos a crear un ensamble nuevo. Vamos a poner acá Assembly, nuevo ensamble. Ya, este ensamble no sé en qué unidades está. Bueno, las unidades que sea, ¿ya? Creen un nuevo ensamble. Acuérdense, los elementos de máquina son piezas nuevas. ¿Ya? Y vamos a irnos acá a la pestaña Design. ¿Ya? Y todas las calculadoras de Inventor de elementos de máquinas están aquí en esta sección que dice Power Transmission. ¿Ya?
Bueno, casi todas, ¿no? Porque acá están los resortes, están acá a la derecha. Incluso acá hay una herramienta de análisis de tolerancias. ¿Ya? Eso no lo hemos explicado por falta de tiempo, pero si ustedes desean lo pueden hacer o investigarlo cómo se hace el análisis de tolerancias. ¿Ya? La mayoría de elementos de máquinas están aquí, ¿no? Considerando estos de aquí. Entonces, explicar todo lo que tiene que ver con elementos de máquinas pues, sería demasiado largo. Entonces, yo les voy a dar unas ciertas pautas que ustedes van a poner en las calculadoras para que puedan calcular. ¿Ya? Obviamente esta clase está grabada para que la puedan ver N veces, ¿no? Pero ojo, esto digamos que es un procedimiento general para seleccionar elementos de máquinas, porque realmente, el que tiene la última palabra para poder hacer la selección es el mismo fabricante. El mismo fabricante te dice cómo se calcula, y muchas veces él cambia los métodos, digamos, conocidos, ¿no? Entonces, si tú vas a comprar de cierta marca en particular, engranajes, por ejemplo, sería mejor que veas el catálogo, apliques las fórmulas que te dice el fabricante para que puedas seleccionar su engranaje. ¿Ya? Tú no vas a fabricar el engranaje, tú lo vas a comprar. ¿Ya? Yo recomendaría fuertemente que los elementos de máquinas los compren y no los fabriquen, salvo que sea el eje, porque el eje sí no vas a encontrar. Eso sí tendrías que diseñarlo, ¿no? Ya, a veces también el fabricante te hace la vida más fácil y a veces puede ser que simplemente el engranaje, simplemente tú tengas que darle el torque necesario y ya todo está precalculado y listo para que tú lo selecciones. Ya, ahí tendrías suerte, digamos, ¿no? El rodamiento también, ¿no? Ya, pero como para una pequeña introducción de lo que es el elemento de máquinas, vamos a ver ahorita nomás algunas calculadoras, ¿no? Ya, todo lo que tiene que ver con las calculadoras y de dónde salen las fórmulas de las calculadoras, por si acaso, la pueden encontrar en el handbook, en el manual del ingeniero, ¿no? Si le das clic aquí en handbook, handbook es manual. Ya, por ejemplo, aquí esto lo voy a subir, no va a alcanzar tiempo para explicar todo, muy rápidamente voy a pasar acá y voy a explicar qué es lo que he querido decir con estas figuras de aquí. ¿Ya? Acá está todas las fórmulas que tienen que ver con resortes, ¿ya? Pero cuando tú le das, por ejemplo, clic para calcular un resorte, por ejemplo, hay varios tipos de resortes. Hay resorte de compresión, de extensión, el resorte Belleville y el resorte de torsión. Yo recomendaría que apliques los resortes más básicos, pues, ¿no? O sea, puede ser compresión, quizá extensión, ¿no? Compresión es más común. No, torsión también podría haber, podrías utilizarlo, ese es el resorte tipo de, parece que una cola de chancho. Ya, acá está el resorte de compresión. Entonces acá te dice que en el resorte de compresión, ¿no? Yo he puesto, he resaltado los datos de entrada, los datos que se necesitan para hacer la selección. Entonces le vamos a dar clic acá al resorte de compresión para ver cómo es eso. Acá te dice que tienes que guardar el ensamble con un nombre, lo guardas con cualquier nombre, vamos a ponerle guardar, lo guardas con cualquier nombre, ya, y acá vemos el formulario. Entonces hay un montón de cosas que añadir aquí, ¿no? Estas son las calculadoras con la teoría clásica, digamos, de cómo se diseña un resorte. Pero realmente yo recomendaría fuertemente que mejor te guíes del fabricante. Y además, ustedes deberían proponer pues, piezas que se pueden encontrar en la vida real, pues, ¿no? Y lo más probable también es que el fabricante te haga la vida más fácil y que tenga su propia calculadora, puede ser que tenga su calculadora online, que te diga todo lo que necesitas saber y sea mucho más fácil que utilizar Inventor, ya por si acaso, ¿no? Se puede hacer de cualquier forma, ¿no? La cuestión es que finalmente selecciona, pues, ¿no? Ahora, otro punto también es que no todos van a utilizar resortes, ¿no? Puede ser que ninguno de los grupos utilice resortes, entonces realmente hacer todo esto a detalle de repente no sería tan ideal, pues, ¿no? Lo mejor diría yo es que lean todas estas partes donde tengan consultas, bueno, me hacen las consultas en la próxima semana que vamos a tener pues asesoría y ya pues con eso se absuelven las consultas, ¿no? Eh, y el próximo laboratorio pues vemos un poco más de esto y hacemos también análisis de esfuerzo, que sería ya análisis de esfuerzo y probablemente también análisis modal. Pues análisis de esfuerzo no es mucho, a pesar de que es una de las cosas más importantes. Ya, entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué tienes que darle para utilizar esta calculadora? Acá yo he puesto para que sea básico y no pensar mucho, ¿no? Que le des el diámetro del alambre. O bueno, este diámetro del alambre se puede determinar, ¿no? Esta es la parte de diseño. Diseño realmente se refiere en invento a la geometría, ¿ya? Y acá en Calculation ves si funciona o no funciona, ¿no? Si se rompe o no se rompe. Estamos en esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces,
Realmente tú tendrías que ir a Calculation si quieres calcular. Entonces, para Calculation, en todas las calculadoras siempre hay, bueno, la mayoría de ellas, hay una parte donde dice cómo chequear un cálculo. O sea, simplemente verificar un diseño, pero eso no lo vas a hacer tú, sino tú lo que más bien quieres es diseñar, no verificar un diseño. Entonces puedes ponerle aquí diseño de resorte de compresión. Entonces acá dice opciones de cálculo, esto está aquí por si acaso, ahí está resaltado, qué es lo que tienes que tener en cuenta, ¿no? Ya, entonces acá dice método de corrección de estrés. Eh, vamos a dejarla, traten de poner la menor cantidad de datos posibles y no se compliquen mucho por si acaso, ¿no? Simplemente digamos que esto es como un tentativo, digamos, ¿no? Pongan la información solamente básica, no se pongan a pensar mucho porque realmente se van a demorar un montón si es que quieren investigar cada detalle de cómo se hace un resorte, ¿no? Ya, acá lo más importante está resaltado en las diapositivas, ¿ya? Entonces, este de acá es para chequear un cálculo, ¿no? Luego de aquí, bueno, no lo he puesto acá, pero acá también podrías diseñar. Ya, acá dice cómo vas a diseñar. Acá dice que le vas a dar la fuerza y las dimensiones y te va a dar los diámetros, la longitud inicial, el N y el D. El N y el D lo puedes, bueno, puedes saber qué cosa es en el manual del ingeniero, de Inventor, ¿no? Y acá me parece que, bueno, no está aquí. El N es el número de espiras y el D es el diámetro externo. Entonces, tú quieres seleccionar un resorte, quieres saber el diámetro que tiene que tener el resorte, bueno, acá lo puedes tener. Pero acá hay otras formas también, le puedes dar la fuerza y el diámetro externo y te da los otros datos, o le das estos datos y te devuelve estos datos de aquí. El más común es el primero. Entonces acá le puedes poner las cargas, por eso lo he resaltado aquí. Las cargas las puedes sacar de la simulación dinámica, la mínima, la máxima y la carga de trabajo. Y acá tendrías que darle, bueno, acá tendrías que observar esto de aquí, ¿no? Cómo sale el esfuerzo cortante. Tú le das clic a calcular para que te haga el cálculo. Y esto de acá me parece, hay algunas que no te da el factor de seguridad, ¿no? Lo que te da es, bueno, las dimensiones que tú le habías pedido, ¿no? Acá está la longitud, ¿no? Acá están las dimensiones para el ensamble. Acá dice carga por fatiga, eso no lo vamos a activar. Esto tampoco lo vamos a activar, por eso creo que lo he resaltado aquí. No, eso no lo vamos a activar para hacerlo más simple. Acá sí te estaría calculando, ¿no? No, perdón, este es el material del resorte. Acá yo les he puesto que resaltado acá que ustedes le den de dato estos dos. Ya, acá creo que no le he puesto, pero la leyenda de esto es que el rojo significa que tú le tienes que darle esa información. ¿Ya? Y el verde es la información que tú tienes que verificar. Acá está el factor de seguridad. Pero este es el factor de seguridad de la fatiga. El azul, que me parece, si mal no recuerdo, creo que es opcional. ¿Ya? Ese opcional no lo vamos a hacer. Hay ese factor de seguridad de la fatiga. Tienes que chequear la máxima longitud en carga. Bueno, realmente sería la longitud a máxima carga, a ver cuánto se comprime el resorte. Y acá salen unos esfuerzos cortantes en el resultado. Se supone que no debería superar el esfuerzo cortante o la resistencia al cortante del resorte. Ya, todos estos detalles también lo puedes encontrar en el manual del ingeniero. El resorte no es tan fácil, digamos, de calcular. Ya, si tu máquina tiene resorte, yo, bueno, sí te recomendaría que leas el manual del ingeniero y, bueno, me hagas las consultas por correo para poder hacer la selección. Ya, entonces esos son resortes de compresión. Resortes de extensión, los datos que tienes que darle de entrada para hacerlo muy, muy básico y no entrar mucho en edad y no dar muchas vueltas, yo los he puesto acá en rojo. Ya, acá pues, sigue los resortes de extensión. Esto, ojo, esto es todo lo que tiene que ver con geometría y calculation es todo lo que tiene que ver con esfuerzos y factores de seguridad. Entonces acá está resaltado el esfuerzo cortante. Tiene que ser menos que la resistencia al cortante del material. Ojo, acá probablemente te das cuenta que el Inventor, bueno, ¿por qué no me da el factor de seguridad al Inventor? Pues, ¿no? Bueno, ahí tendría una crítica al Inventor porque realmente sus calculadoras, si bien son bien útiles, tienen algunas limitaciones y a veces esas limitaciones pueden ser fuertes. Por ejemplo, en el caso de ejes no te calcula fatiga. Algunos elementos de máquina, como por ejemplo en engranaje, sí, porque hay un método, pero en ejes no te calcula fatiga. Ya, eso necesariamente tendría que hacerlo manual, pero no vamos a llegar hasta fatiga, pues, ¿no? Ya, de manera similar para el resorte de torsión, ya realmente no me quiero desplayar mucho porque no todos van a utilizar los elementos de máquina, pues, ¿no? Después, ¿qué más hay?
Algo que sí van a utilizar todos con seguridad son rodamientos. Ya, entonces esto aquí sí podría hablar un poco más. Para el rodamiento tú tienes que seleccionar primero el tipo de rodamiento que tú necesitas. Acá recomendaría fuertemente que sigas el catálogo de un fabricante. En este caso podría recomendar que utilices los catálogos de SKF, que tiene bastante información y tiene calculadores online. Esa empresa te dice que el tipo de rodamiento sería el más compatible, digamos, con tu aplicación. Ya, si quieres algo bien básico, que va a ser válido para las máquinas que ustedes van a hacer, ya no importa que los elementos de máquina hayan sido escogidos de forma básica, pero por lo menos que tengan pues algún sentido, pues no que sea un disparate, ¿no? Si quieres algo bien básico, apunta a lo siguiente, ¿ya? Los rodamientos de bolas son los más comunes y aguantan cargas radiales y cargas axiales. Cargas axiales quiere decir que van a lo largo del eje. ¿Cómo sé si los apoyos donde va a estar el eje, porque los rodamientos sirven para apoyar el eje, soportan cargas radiales y axiales? Bueno, para eso tiene simulación dinámica, pues, ¿no? Ahí él te dice cómo son las reacciones. Entonces, si tú ves que hay reacciones en dirección axial, entonces quiere decir que vas a necesitar rodamientos que soporten carga axial. Ya, los rodamientos de bola soportan tanto carga axial como carga radial, pero no son tan buenos en carga axial. Los que son buenos en carga axial, si es que tienes mucha carga axial, son los rodamientos de empuje. Ya, ahí ya te he dicho dos rodamientos, ¿no? Que también hay de bolas. Yo me imagino, hay también rodamiento de rodillos, por si acaso, pero eso es para cargas mayores. Los rodamientos se escogen por la carga máxima que vas a transmitir. Y para eso puedes utilizar la calculadora online, por ejemplo, de CKF para seleccionarlos. Entonces, ¿qué datos necesitas? Necesitas la carga máxima que vas a transmitir, que sale de simulación dinámica. El tipo de rodamiento que ya te he dicho, ¿no? Puede ser rodamiento de bolas, el simple de ranura profunda o de contacto angular. Si necesitas mucha carga axial, puede ser rodamiento de empuje. Ya necesitas la carga que sale de la simulación dinámica. Y también un dato que vas a necesitar es cuánta vida necesitas que tenga el rodamiento. O sea, eso tiene que ver con fatiga, ¿no? Pero tú no haces el cálculo de fatiga, si lo haces en la calculadora online o si no, en este caso, Invento. Por eso que acá en Invento te dice que le des el tipo y acá también tienes que seleccionar el diámetro del rodamiento que tú necesitas y luego en la otra pestaña, este es diseño. Todo lo que tiene que ver con diseño es realmente geometría. Y acá en la pestaña Calculation puedes poner Check Calculation y acá le pones la carga radial, la carga axial y la velocidad también. Todo lo demás lo dejas igual y acá le pones cuánta vida requieres, cuántas horas va a trabajar ese rodamiento. Como ustedes en su lista de requerimientos han puesto cuánto va a ser la vida útil de la máquina, pues acá le pones más o menos cuántas horas es, ¿no? Ustedes tienen que asumir un régimen de trabajo. Y acá en verde es lo que tú tienes que observar y verificar si cumple o no cumple. Entonces, en el momento que escojas un rodamiento, tienes que ver si la vida que te sale aquí es mayor que la vida requerida. Y si sale mayor, pues ya te puedes quedar con ese rodamiento. Ya, esa es la forma muy básica de seleccionarlo. Luego, el eje. ¿Cómo se hace o cómo se diseña un eje? Para el eje tendrías que irte aquí a Shaft. Ya, acá te sale un eje de ejemplo cuando lo pones en cualquier lado. Y el eje acá se arma dándole los segmentos. Ahora, uno puede pensar de repente, con el conocimiento que ustedes tienen, que el eje es simplemente un cilindro y nada más, ¿no? Pero realmente ningún eje es así. Los ejes tienen cambios de diámetro, como ven ustedes acá. ¿Por qué tienen cambios de diámetro? Porque se supone que vas a poner rodamientos ahí, pues, ¿no? Entonces, esto de aquí, este cambio de diámetro, ¿para qué sirve? Esto de acá, para empezar, se llama hombro. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Para evitar que el rodamiento se corra hacia la derecha. Si tú haces un cilindro simple, el rodamiento se puede deslizar a la derecha o a la izquierda. Y nosotros no queremos eso. ¿Ya? Un pensamiento erróneo que felizmente muy pocos alumnos cometen, eh, pero también lamentablemente algunos todavía lo siguen cometiendo, es que si yo no quiero que se vea a la derecha, ya pues le pongo hombro, pues no. Pero ¿qué pasa si yo no quiero que el rodamiento se vaya hacia la izquierda?
Entonces estaría muy, muy mal si ustedes le ponen un hombro a la izquierda. ¿Por qué? Porque si ustedes le ponen hombro por los dos costados, entonces ¿cómo vas a meter luego el rodamiento? El rodamiento no es una cosa elástica, pues es un elemento rígido. Si tú le pones una ranura acá, ¿no? Donde tienes un hombro acá y un hombro acá, entonces no tienes forma de ensamblarlo. Ya, esos errores que son garrafales, no, bueno, ahí no voy a considerar muchos puntos o casi nada de puntos si llegan a cometer eso en sus diseños, que no lo he visto realmente, ¿eh? Ya, no lo he visto en los 3D que ustedes han hecho, pero también en los 3D que han hecho no le han puesto rodamientos en los ejes. Y eso yo le he pasado porque estábamos haciendo preliminar, ¿no? Pero esta vez sí tendrían que estar dibujados. Yo necesito dibujar los ejes a todo detalle, no, perdón, los rodamientos a todo detalle, no, porque acá le puedes poner rodamientos. Aquí, rodamientos es bearing, ¿no? Acá, contacto angular, a ver, de 1 pulgada, hago mi cálculo, le pongo acá los datos, le pongo calcular, ¿no? Dice que está bien, ¿no? Bueno, acá le pongo el rayito, perdón, para que me salga todos los que tienen 1 pulgada de contacto angular. Acá me sale solamente 2. A ver, selecciono el SKF para hacer el cálculo. Chequeo el cálculo, dice que está bien. Bueno, acá dice que está mal porque falta algo. Ya, en este caso Inventor a veces no tiene todos los, por si acaso, a veces Inventor no tiene todos los datos. Acá le falta este dato de fuerza o de carga permisible para el SKF. Si le pongo el BS292, tampoco tiene datos. Tampoco tiene datos. Entonces vamos a escoger otro rodamiento. Vamos a poner uno que sea, bueno, vamos a ver de 1 a 2 pulgadas, a ver, para que haya uno con datos. A ver, este de aquí. Ese sí tiene. Ya, entonces le pongo calculation, dice que sí. Si sale azul quiere decir que está todo bien. Le das clic OK, acá se va a crear una nueva pieza. Y ahí tiene su rodamiento, ¿ven? Así de fácil. Luego el eje, ¿no? El eje se dibuja, como dije, por segmentos. Este segmento es el primero, este segmento es el segundo, este segmento es el tercero. Ahora, ¿cómo sé si el diámetro del eje es el suficiente? Tú tendrías que ir, acá en Calculation tienes que ponerle cómo hacer las fuerzas. Esa es una forma, ¿no? Si quieres, el eje también podrías calcularlo con... Bueno, las fuerzas las puedes, perdón, mejor dicho. Esta sería la mejor forma. Las fuerzas las tienes que sacar de la simulación dinámica. Las colocas donde, bueno, donde te dice la simulación dinámica, donde están en el eje. Le pones los apoyos, estos son los apoyos. ¿Dónde van a estar los apoyos? ¿No? Eso lo configuras aquí. Acá eliges el material. Acá eso lo dejas igual tal como está. Y acá en gráficos te saca el diagrama de momento cortante y momento flector. ¿Ya? Y más abajo puedes ver aquí que dice diámetro ideal. ¿Ya? En este caso nosotros podríamos escoger el diámetro ideal que te dice acá Inventor. Este diámetro ideal, si mal no recuerdo, no considera fatiga. ¿Ya? Pero lo vamos a tomar simplemente para hacerlo lo más básico posible. Ya, ustedes ven acá que el diámetro ideal dice aquí, por ejemplo, en el medio, que sea 0.8, ¿no? Obviamente yo no voy a hacer pues un tipo cono, pues, ¿no? O sea, si acá dice 0.8 que debe ser en el medio, entonces todo este segmento desde aquí hasta acá lo hago con ese mismo diámetro, pues. Ya, y acá el de la izquierda le pongo pues el peor caso, pues el peor caso sería este diámetro de aquí, ¿no? Paso el mouse por encima y ahí me dice que debería ser eh, no, perdón, 0.44 pulgadas. Acá está el diámetro. Este es en qué longitud del eje estoy. 0.44 pulgadas, ya, pues le pone 0.44 a todos, no me van a hacer un cono por si acaso, ¿no? Todo lo pone en recto nada más. Pero sí, el hombro tiene que estar sí o sí, porque eso sirve para apoyar el rodamiento. Bueno, y claro, pues, ¿no? Si yo no quiero que el rodamiento se corra hacia la izquierda, ¿qué puedo utilizar? Puedes utilizar anillos de retención. Ya, los anillos de retención, por ejemplo, si yo quiero poner un anillo de retención en este lado, le tengo que dar clic aquí al último botón y acá le pongo añadir ranura para anillo de retención. No, perdón, este es ranura para cuñas. Tengo que ponerle acá este de aquí, el segundo. Acá, para configurar los segmentos, solamente utilicen el primero y el segundo. El segundo es para añadir ranuras para anillo de retención. Ahí está la ranura. El anillo de retención es eh, como un clip que es flexible. O sea, es como un anillo que está cortado por un lado, de tal manera que lo puedes abrir y es flexible, ¿no? De tal manera que yo lo puedo abrir con una herramienta y lo coloco en la ranura. Y de esa manera el rodamiento no se sale por el otro lado. Otra cosa que tienen que tener en cuenta en el caso de los ejes es que
tienen que ponerle también cuñas, que es la primera opción. ¿Qué cosa es una cuña? Una cuña es como un paralelepípedo. Vamos a darle doble clic aquí. Ya, estos de aquí son cuñas. Es un paralelepípedo que sirve para unir el eje con, bueno, el otro elemento de máquina que tengas, como por ejemplo un engranaje. Porque si tú pones el eje y el agujero del engranaje uno con otro, entonces, ¿cómo vas a hacer que el eje le transmita el movimiento al engranaje? Va a estar deslizando nada más, ¿no? O sea, para que el eje se lleve al engranaje, uno lo que le pone es una cuña, o también llamado chaveta. Ya, esa cuña o chaveta se puede hacer un cálculo, ya, pero para hacerlo básico, vamos a simplemente escoger una de las cuñas que aparece aquí. Ya, le damos clic OK, le damos clic OK, bueno, ahí dice que se van a crear, y ahí está. Anillo de retención y cuña. Entonces sus ejes, apúntenlo bien, tienen que tener siempre, bueno, distintos diámetros para poder evitar que los rodamientos se salgan por un costado. Anillos de retención o ranuras para anillos de retención para que el rodamiento no se salga por el otro lado. Y cuñas para poder guardar, no rodamientos, porque el rodamiento no lleva cuñas, pues, ¿no? Sino cuñas para los engranajes o para las poleas, si es que tienen ustedes, pues, ¿no? Para esos dos, porque no creo que haya otra cosa más que le vayan a poner en el eje. Ya, eso es lo que tiene que ver con ejes. Luego está el tema de engranajes. En el tema de engranajes también tienes una calculadora, sigue la misma forma de operar, digamos, ¿no? Con los colores que les he puesto, ¿no? Los rojos son los datos que tú le tienes que dar, los verdes son los datos que tú tienes que chequear, o son los resultados que tú tomas para poder luego comprar, en este caso, un engranaje. El engranaje yo recomiendo fuertemente que ustedes lo compren. O sea, lo seleccionen en base a lo que diga el fabricante. La calculadora de Inventor te puede ayudar a saber más o menos qué dimensiones tendría. Si quieres lo puedes utilizar o si no, directamente aplicas el método del fabricante. ¿Ya? Y añades la hoja técnica del fabricante diciendo, pues, este es el engranaje. Y haces en la memoria de cálculo cómo lo has seleccionado, pues, siguiendo las fórmulas del fabricante, ¿no? O si el fabricante simplemente te dice, este engranaje sirve para transmitir este torque, con eso también sería suficiente, porque el torque lo puedes hallar con simulación dinámica. Ya, pero ojo, el engranaje, por si acaso, no solamente transmite torque, también transmite movimiento. Y ese movimiento depende del número de dientes, si ustedes recuerdan, pues, el razonamiento matemático, ¿no? Ya, entonces, eso sí tendrían que definirlo. Entonces, para engranajes hay dos cosas que tienen que definir, o sea, que necesariamente. Una es cómo va a ser la relación de transmisión, o sea, cómo es la relación del número de dientes del piñón con la corona, para ver cómo va a cambiar la velocidad, las RPM, porque uno utiliza engranajes de distintos diámetros para cambiar las velocidades angulares. Y el otro es que si el engranaje pueda soportar el torque que le vas a transmitir. No, son solamente esas dos cosas. Ya. Bueno, creo que eso es suficiente por ahora. ¿Qué está faltando? Bueno, acá hay fórmulas para engranajes que probablemente no las vayas a utilizar, pero las pongo de todas maneras para que tengas una idea. Puede ser que tu grupo no utilice engranajes, así que creo que esto sería mejor explicarlo más a detalle para los grupos que sí lo requieran a través de asesoría, pues, ¿no? La próxima semana. Acá también está el tema de fajas. Ya, aquellos grupos que tengan que ver con fajas, pero estas no son las fajas que ustedes están haciendo como fajas transportadoras, estas son fajas para utilizarse en poleas, que es distinto, ¿no? Creo que no he visto ningún grupo que esté utilizando ese tipo de fajas. Ya, las fajas transportadoras tienen su propio procedimiento que lo da el fabricante, que seguramente ya deben estarlo leyendo, pues, ¿no? Ya, esas son fajas, después que hay acá soldaduras. Para las soldaduras solamente vamos a utilizar soldaduras a tope o en filete nada más. No vamos a hacer un cálculo por si acaso, ¿no? Simplemente indicar que ahí va una soldadura. Se calcula por si acaso la soldadura cuánto debe ser de ancho, pero no lo vamos a calcular, simplemente ustedes van a indicar dónde va la soldadura ya, para hacerlo simple. El invento sí tiene una herramienta para calcular la soldadura. Quizá podríamos considerarlo como puntos adicionales a los alumnos que utilicen finalmente el Inventor para hacer el cálculo. Ya, esas son soldaduras, o no se olviden cómo es la nomenclatura de una soldadura. El tema de pernos también es otro mundo. Ya, para los pernos ustedes pueden guiarse, a ver, ustedes necesitan pernos para unir dos piezas, ¿no?
las fuerzas que se requieren en esas zonas lo pueden hallar con simulación dinámica. Entonces, simplemente el perno chequeas nomás que aguante ese esfuerzo cortante y se acabó. Con eso nomás sería suficiente. Y los pernos son estándar, pues tienen tamaños estándar, pues, ¿no? Igual, acá el Inventor también te puede ayudar a hacer el cálculo. Si es que quieres hacerlo, lo puedes poner, pero yo diría simplemente un cálculo simple con la simulación, el resultado de la simulación dinámica y que pues el perno soporte, pues, ¿no? Acá también hay tornillo de potencia que creo que nadie de este grupo, de esta sección lo utiliza y bueno, esos serían los principales elementos de máquina. Ya, eso es. Esto de acá lo voy a colgar en el aula virtual. Ya, la próxima semana yo diría que ya vayan avanzando o alguien que se dedique a ver cómo va a seleccionar los elementos de máquinas, o por lo menos que tenga una lista de los elementos de máquina que necesita para poder hablar con él sobre eso la próxima semana. Ya, sobre eso y otras consultas que tengan, pues. Ya, eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas ya. Entonces, la próxima semana la tarea es por lo menos la lista de elementos de máquinas que ustedes necesitan calcular para ponernos de acuerdo qué datos van a necesitar, ¿ya? Y hagan un cálculo muy básico de estos elementos. ¿Ya? Eso sí o sí lo tienen que tener para que puedan pues, acabar con esos elementos. Ya, la simulación dinámica ya la pueden ir terminando, bueno, si las que la han empezado, si no las han empezado, les sugiero fuertemente que ya empiecen con eso, para poder hallar la fuerza y torque necesario para seleccionar los motores. Además, muchas de esas fuerzas también se utilizan para seleccionar los elementos de máquinas también. Ya, entonces vamos a coordinar la próxima semana, pues, cómo se va a hacer ese cálculo, qué consideraciones básicas van a tener en cuenta para que finalmente tengan éxito en su proyecto. Ya, entonces esa es la tarea de la próxima semana. Ya, entonces si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana. Acuérdense que la PC2 es dentro de 2 semanas, el día lunes 19. Hasta luego, buenas noches.